Bien, arrancamos este nuevo video. En este bloque ahora nos vamos a concentrar, continuamos, ¿no?, en la discusión sobre optimización, pero ahora le vamos a poner un poco más de complejidad, incluyendo restricciones de igualdad. Ya vamos a ver a qué nos referimos por eso. Y el tema en particular es tratar de entender cómo se utilizan los multiplicadores de Lagrange. Ya, vamos a ver los multiplicadores de Lagrange. Claro, ya a un nivel un poco más alto, ¿no? Del que usualmente se ve en pregrado, pero tampoco tanto. Bueno, más o menos, veamos cómo nos va. Primero, algo muy rápido, ¿no? Muy, muy rápido. En economía, en la teoría económica, especialmente en la teoría económica que podríamos llamar convencional, convencional entre comillas, porque ya hemos filosofado un poco de esto, ¿no? La economía es muy amplia, tiene muchas corrientes de pensamiento, y lo que es convencional en unos lados, en otros lados no es convencional, hasta eso es discutible, ¿ya? De todas maneras, cuando yo diga economía o teoría económica convencional, me refiero en esencia a la micro y la macro usuales, ¿no? La que se estudia en cualquier programa de pregrado o posgrado. ¿Ya? Entonces, la micro y la macro convencionales suelen tener muchos supuestos, entre los cuales se incluye la idea de que los agentes económicos, dígase empresas, trabajadores, consumidores, capitalistas, es que estamos viendo, hay incluso modelos, entre comillas, convencionales, marxistas, hay de todo, hay de todo. eh, Gobiernos, podríamos pensarle al gobierno como un agente, a los votantes, al Banco Central, etcétera. ¿Ya? El caso es que, hablando del Banco Central, recién nomás ganó en Argentina Milei, ¿no? Pero bueno, ¿qué irá a pasar? Ya hablaremos de eso mejor en persona. En fin, el tema es que en la teoría económica convencional estamos asumiendo o pensando todo el tiempo en que estos agentes buscan optimizar, o sea, maximizar o minimizar algún objetivo. ¿Sí? Pueden ser costos, en cuyo caso es minimizar, puede ser el bienestar de uno, a veces lo asociamos con el término o lo representamos con la utilidad o el bienestar de cada uno, que podríamos asumir que buscamos maximizarlo supuestamente, o si es que estamos pensando en un gobierno, posiblemente podríamos imaginarnos un gobierno que está tratando de maximizar el bienestar de la mayoría, supuestamente, cosas así, ¿ya? El caso es que estamos siempre enfrentándonos a problemas de optimización como los que vimos hace unos minutos, pero ahora le agregamos restricciones que usualmente están asociadas a la idea de escasez en economía, ¿ya? El clásico ejemplo son los ingresos. O sea, tenemos un consumidor que quiere maximizar su bienestar, pero está restringido porque sus ingresos le permiten máximo comprar una determinada cantidad de bienes. Pero no solo ahí, ¿no? También en la producción, por ejemplo. Si alguien quiere maximizar la cantidad que produce, o digamos, queremos maximizar nuestra capacidad de satisfacer la demanda de un mercado, pero estamos restringidos por nuestras capacidades instaladas, nuestra capacidad de producción. O también puede ser las horas disponibles para trabajar, o sea, nosotros queremos maximizar nuestra combinación de ingreso y bueno, en microeconomía se dice ocio, ¿no? Que bueno, no me gusta esa parte de la micro que se habla del mercado laboral, pero bueno, en todo caso, ya podríamos querer como que combinar una cantidad de consumo y ocio, y por tanto podríamos decir, ok, quiero trabajar una determinada cantidad de horas, pero tenemos la restricción de que hay un máximo de horas disponibles para trabajar, ¿no? Que ni siquiera son las 24 horas, hay un máximo incluso vital, no sé cuántas horas sean, pero hasta 24 horas seguidas, no sé quién aguante hoy por hoy, al menos yo no aguantaría. Yo no aguanto a veces ni las 8. Pero bueno, hecho, aquí una muy breve reflexión filosófica, porque sí vale la pena hacer esto. Muchas veces esto les lleva a mucha gente a criticar a la economía convencional, o sea, la idea de que, ok, estamos asumiendo agentes que buscan optimizar. Eso es como decir, estamos asumiendo que una persona común, corriente, como nosotros, yo al menos me considero una persona común y corriente, todo el tiempo está haciendo un problema de maximización o de minimización. Pero cálculo, o sea, cálculo. O sea, imagínense que esta persona está sacando en su cabeza la condición de primer orden, la condición de segundo orden, etcétera. Entonces esto ha llevado a muchas críticas, ¿no? A veces la gente dice, ok, esto es irreal, o sea, la gente no hace eso. O sea, cuando la gente va al supermercado, no está sacando la condición de primer, no está sacando el vector gradiente, ni está sacando la matriz hessiana. Si a veces toca usar hasta un software para sacar eso. Entonces, aquí quiero dejar en claro, ¿sí? De entrada, que este enfoque
Más que ontológico, es epistemológico. ¿Qué quiero decir con esto? El enfoque que estamos adoptando no es un enfoque en el que nosotros aseveramos que las personas se comportan así. Más bien lo que hacemos es hacer modelos donde decimos cómo fuera el mundo si es que las personas se comportan así. ¿Sí? Es una suerte de un mundo hipotético. Y alguien dirá, bueno, ¿y para qué hacemos un mundo hipotético y por qué no estudiamos el mundo real? Entonces, lo que argumentan algunos miembros de la economía convencional es, de hecho, tomemos el ejemplo planteado por Milton Friedman en una analogía que él hace a través de un jugador de billar. Pensemos que tenemos un individuo, ¿sí? Que está jugando billar. ¿Ya? Entonces pensemos que está jugando billar. Yo, por cierto, soy malo para el billar, pero bueno, ustedes sabrán que en esencia aquí tienes el taco de billar, lo que sea, y tienes estas esferas que se supone tienes que irles golpeando y tratar de hacer que caigan en un hueco, ya, lo que sea. Entonces, ¿qué dice Milton Friedman? Ok, este individuo juega, supongamos que es un buen jugador, ¿ya? Este jugador obviamente no está en ese momento que juega pensando en las leyes físicas que rigen el movimiento de las esferas. No está pensando en física, está jugando, o sea, está viviendo el momento. Pero para nosotros poder replicar su comportamiento, ¿sí? Para poder replicar el comportamiento del jugador de billar, podríamos asumir que el jugador de billar estuviera comportándose como si supiera todas las leyes de la física y estuviera jugando considerando esas leyes. Entonces noten esto, ¿no? No es que nosotros decimos el jugador de billar sabe las leyes de la física al detalle y las está aplicando para ganar. De hecho, no es así. Usualmente, cuando uno está jugando algo, lo último en lo que está pensando es en eso, creo. Sin embargo, lo que diría Milton Friedman es, en los modelos económicos hacemos algo similar a lo siguiente, o sea, asumimos que el individuo sabe las leyes de la física para de esa manera nosotros poder replicar el comportamiento. Entonces, mientras que él tiene una capacidad innata para jugar, ¿sí? Nosotros, en cambio, lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de capturar esa capacidad innata a través de un modelo. Y en ese modelo usamos el supuesto, ¿sí? El supuesto de que el individuo sabe las leyes de la física. Si quieren, es más o menos así, es como para poder coger este individuo y ponerle en un computador y poder replicarle al individuo. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la idea, solo que claro, en vez de llevarle al jugador de billar, como decía Milton Friedman, él usaba esta analogía, verlo en el caso de un consumidor, por ejemplo. Sabemos que el consumidor en el mundo real no se comporta como dice la teoría, no lo hace, sabemos, o sea, no somos ilusos. Sin embargo, al menos el argumento de gente como Friedman y otros es, usamos este modelo como una aproximación para poder replicar su comportamiento. Y si logramos replicarlo, podemos después predecir, aunque no sea el verdadero comportamiento del individuo. Entonces, por eso les digo que este es más un enfoque epistemológico, es un enfoque en el cual es la forma como tratamos de captar el comportamiento y comprender y captar conocimiento del comportamiento del individuo. No es ontológico. ¿Qué significa ontológico? O sea, no estamos tratando de explicar cómo la realidad es. ¿Ya? Eso que quede claro, o sea, porque alguien puede decir, pues que la realidad no es así, estamos de acuerdo. De hecho, si ustedes se topan con algún economista convencional fuerte y le empiezan a criticar diciendo, oye, pero es que el mundo real no es así, los individuos no hacen multiplicadores de Lagrange, condición de primer orden, o lo que sea en su cabeza, él te va a decir, claro, es obvio, yo sé, yo también soy individuo, pero no me has dicho nada, porque lo que estamos haciendo no es ontológico, no estamos explicando cómo el mundo es. Estamos tratando de captar conocimiento, replicando con alguna herramienta cómo sería el mundo. Y algunos dicen que les funciona. Claro, ahí hay otra discusión, o sea, si funciona o no funciona. Pero bueno, solo quería dejarles en claro esto para que si es que en algún momento llega a haber la necesidad de que critiquen esto, puede pasar, no lo critiquen de forma tan simplona, ¿sí? Porque a veces hay críticas muy simplonas diciendo, ok, los individuos no son así. Todos sabemos que los individuos no son así. O sea, el punto es que hay que saber que, que lo que buscan los modelos es replicar, no buscan explicar. Tal vez esa sea la crítica. O sea, la crítica sería estamos dando demasiado énfasis a a una posibilidad de réplica y estamos dejando de lado la explicación. Eso tal vez sea más discutible. Pero bueno, no tengo más tiempo para entrar en estos detalles. Si alguien desea, hay un artículo de un profesor, bueno, de hecho fue mi profesor, Amitabh Bhatt, súper buen economista. Él tiene un artículo de 2015 que discute más a fondo estas cosas.
Si tienen interés, les puedo compartir. Es más filosófica la discusión, ¿no? Entonces, no es modelos, no es matemática, ¿ya? Si quieren, les puedo compartir ese artículo, pero obviamente como lectura opcional, ¿ya? Entonces, hecha esta pequeña reflexión filosófica, ahora sí entremos en materia. El tema es que entonces en economía usualmente estamos representando los problemas económicos de los agentes como una situación donde primero hay un conjunto de posibilidades. Por ejemplo, digamos que ese es un conjunto de todos las posibles acciones que puede hacer el individuo y de esas escoge el individuo una. Entonces el individuo debe elegir qué acción va a escoger de ese conjunto de posibilidades para maximizar o minimizar un determinado objetivo. ¿Sí? Es decir, en términos muy genéricos, la idea es esta, ¿no? Vamos a intentar maximizar o minimizar una función objetivo. Esta función recoge el objetivo, puede ser maximizar bienestar o minimizar costos, ¿ya? Sujeto a, ¿sí? Entonces, ¿qué significa este sujeto a? Significa que las acciones que el agente económico puede tomar para cumplir el objetivo están sujetas a que deben ser parte de las posibilidades. O sea, aquí si ven, estamos diciendo que A debe ser elemento de S. Es decir, la acción que toma el agente económico debe pertenecer al conjunto de todas las posibilidades, que es medio obvio, ¿no? O sea, no puede hacer algo que no está en sus posibilidades. O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Decirles, yo cómo maximizaría mi bienestar durmiendo 20 horas al día, digamos, ¿ya? El problema es que esa acción no está dentro de mis posibilidades porque si duermo 20 horas al día significa que a qué horas trabajo, a qué horas tengo sueldo, a qué horas sobrevivo. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo un conjunto que limita mis posibilidades y por ende ya no puedo ir al tope de mi maximización. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver con ecuaciones y todo, pero esa es la idea. O minimización, ¿sí? Puede ser maximización o minimización, cualquiera de los dos, ¿no? De hecho, sin exagerar, gran parte del enfoque económico de hoy es este. Gran parte. Claro, más avanzado, más sofisticado, con más herramientas, pero es este. Pensar en individuos o agentes económicos que buscan maximizar o minimizar algo. ¿Sí? Eh, entonces, por eso mismo es que a mí sí me gustaría, pero repito, es opcional, que lean por ejemplo, este artículo, tal vez el original de Friedman y también el de Dutt y otros autores que discuten esto, porque es interesante, o sea, es interesante ver cómo los economistas, al menos los de la corriente convencional, tratan de defender esta postura, ¿no? De usar estos modelos, diciendo que, bueno, son herramientas para replicar cómo se comportan las personas, aún sin ser perfectas, ¿no? Y de hecho, verán, y con esto ya termino esta parte introductoria. Eh, Hoy en día hay una rama de la economía que se llama la economía conductual, seguramente algunos de ustedes han oído. En sus inicios, la economía conductual era una economía en donde entró mucho en la búsqueda de patrones psicológicos, ¿no? O sea, tenían grupos de personas, les ponían en experimentos, en juegos, etcétera, y veían cómo se comportaban. Hoy por hoy hay una parte de la economía conductual que está siendo absorbida por la economía convencional. Es decir, hay modelos matemáticos, como los que vamos a ver de maximización, etcétera, pero aplicados a la economía, en donde incluso se busca representar la irracionalidad, entre comillas, ¿no? Porque ¿qué es la racionalidad e irracionalidad? Pero bueno, en el sentido económico me refiero, ¿no? O sea, básicamente son modelos que están yéndose ya más allá, matemáticos, ¿no? Que están tratando de recoger ciertos patrones psicológicos. No sé si correctos o incorrectos, eso es discutible. No sé si sean patrones que se pueden generalizar en otros países. Hay todo un problema que se llama validez externa, o sea, no sé hasta qué punto lo que hace la economía convencional no está demasiado centrado en Estados Unidos y Europa Occidental. O sea, tal vez actúan como que la India no existe, como que la China, como que Latinoamérica, que tal vez tienen otros patrones, no se les toma en cuenta, no sé, o sea, tengo esas dudas, pero el caso es que existe. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy, criticar este enfoque no es sencillo, a eso voy. O sea, criticar este enfoque no es un tema de simplemente decir, la economía asume que son todos egoístas o cosas así. No. Sí, o sea, mi recomendación es si en algún momento quieren meterse en la crítica a este enfoque, sí, a mí me gusta mucho criticar este enfoque, pero me he dado cuenta que no es fácil. O sea, no es un tema de decir simplemente esto no es real. O sea, es más complejo. ¿Ok? Pero bueno, ya dicho todo este preámbulo, vamos ahora sí a la optimización con restricciones. Entonces, quiero que consideremos el siguiente problema de optimización. Vamos a empezar con el caso más simple. Ya vamos a asumir que tenemos dos variables y una restricción de igualdad. ¿A qué me refiero? Digamos que quiero maximizar una función
Ya digamos que este es un campo escalar que va de R2 a R. Es evidente que voy a usar este campo R2 porque voy a poder dibujar, ¿no? Entonces por eso quiero empezar con R2 a R. Y ahora vamos a ponerle un extra. O sea, hasta aquí ya sabemos cómo trabajar. ¿Sí? Aquí ya sabemos condición de primer orden, condición de segundo orden. Lo que le vamos a agregar es la restricción. Entonces aquí ustedes pueden ver que está SA, ¿ya? Sujeto a, ¿ya? En inglés es a veces ST, subject to, ¿ya? SA, sujeto a. ¿Sujeto a qué? A otra función. Entonces aquí ven, está una función, un campo escalar, aquí tengo otro campo escalar, y este campo escalar me restringe, me dice, ok, yo puedo maximizar mi función. De hecho, podemos verlo esto incluso en términos sencillos, intuitivos, ¿ya? Volvamos al campo de una sola dimensión, de una sola variable. Digamos que tu función de maximizar es esta, ¿ya? Supongamos. Alguna vez hicimos un ejercicio así, creo que era con cantidad y ganancias. Entonces, digamos, decimos que las ganancias dependen de la cantidad y hay un punto óptimo, máximo. ¿Ok? Esa sería lo que ya sabemos, la maximización. Solo que ahora nos ponen una restricción. ¿Qué hace la restricción? La restricción dice, por ejemplo, ok, maximizamos esto, pero sujetos a que solamente puedo considerar la producción que se cumple dentro de esta línea. ¿Sí? ¿Por qué? Ya, ahorita no sé, ya supongamos, ya digamos que esta es una imposición del, no sé, a ver, déjeme ver, podemos ponerle una más razonable ya, para ponerle interpretación económica. Digamos que tienes una restricción medioambiental, ¿ya? Llega el gobierno y te dice, verás, no puedes producir mucho porque contaminas. Entonces el gobierno dice, tú produces máximo hasta acá. O sea, ese es tu Q máximo, no puedes pasarte de ese Q máximo porque, caso contrario, si te estás pasando de ese Q máximo, en esencia, estás contaminando el ambiente. Ya digamos que hay una cuota máxima de producción. Entonces, ¿qué sucede? Que tú podrías producir todo lo que quieras, pero te está restringiendo el gobierno. Entonces, tu nuevo máximo ya no va a poder ser el punto que está acá, porque ya no alcanzas. O sea, ¿qué pasa? Ese punto lo alcanzarías si no hubiera la restricción. Entonces, ¿qué pasa? Que tu nuevo máximo va a estar más abajo, en este ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora el problema se vuelve un poquito más engañoso porque tienes una cosa que te restringe, una función, puede ser una ley, una regla del Estado, la escasez, etcétera, ¿sí? Que va a terminar provocando que nuestro problema sea más difícil, ¿sí? Porque claro, ahora, a este punto ya sabemos cómo sacar condición de primer orden, condición de segundo orden. ¿Qué pasa si ahora tengo algo que me limita? ¿Sí? Pues por ahí va el tema. Ok, entonces vamos a verlo ahora un poco más matemático. Sí, pongamos un ejemplo, ¿no? Por cierto, la f, no olvidarse, es la función objetivo, ¿no? Le llamamos función objetivo porque es lo que estamos buscando maximizar o minimizar, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema. Tenemos esta función que de hecho, si se acuerdan, es una que usamos hace rato, ¿ya? Esta función que depende de dos variables, x1 y x2, entonces 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, vamos a maximizarla, digamos. Ya sabemos cómo hacer, ya lo hicimos, de hecho tenemos un ejemplo a mano de esto, si no me equivoco, creo que es el que está acá. Sí, vean, ya tenemos, o sea, ya sabemos, ya hicimos la maximización de esto, pero ahora vamos a agregarle una restricción. ¿Cuál es la restricción? Repito, esto ya viene de la teoría económica o del problema que estén resolviendo, ¿ya? Entonces, en este caso, simplemente me inventé esta restricción, ¿ya? Entonces, la restricción es que vamos a decir que 2x más 1 más 5x más 2 sí o sí deben ser 15. Para darles un poco la idea de, bueno, y esto como así, ya, supongamos que este fuera un índice de bienestar, un índice de bienestar, ¿ya? Esta fórmula, digamos que se le ocurrió a algún genio. Ya el genio dijo, ya, este es el índice de bienestar. O el gobierno, lo que sea. Entonces, digamos que este es un individuo que quiere maximizar su bienestar, o sea, quiere llevar este índice al máximo, pero está limitado por el hecho de que tiene solo $15. Digamos que esto es dinero. Y digamos que el X1 es un bien que cada uno cuesta $2, el precio del bien uno. Y El bono de digamos que la el bien 2 pobreza, tiene un profe. precio. ¿Perdón? El bono de la pobreza. El bono de la pobreza. Ya. ¿En cuánto está ahorita el bono? 70. No sé la verdad. El BDH es 50 con un componente variable. 50 con un variable. Ya me dejaron dudando. 50 con un variable, sí es. Sí creo, profe, tampoco estoy muy seguro. Pero sí había Ya me, escuchado. ya me, Con el componente variable que, bueno, ya depende de otras condiciones. claro, claro, pero la base es 50.
Sí, parece que sí, por acá está. Justo, o sea, ya. Ok, bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, disculpen, yo tenía esos datos fresquitos, pero ahorita estoy tan cansado que estoy perdido en los datos. Pero bueno, en todo caso, me entiende la idea, ¿no? Entonces, tengo un índice de bienestar. Digamos que ese índice de bienestar depende de las cantidades que consumo de X1 y X2. Y hay una restricción que en este caso podría ser que tengo solo $15 y con esos $15 voy a comprar el bien uno que está a $2 cada uno, y el bien 2 que está a $5 cada uno. Por decir, ya, por decir, es solo un ejemplo, ya, por decir. En realidad no pensé en economía cuando estaba haciendo este ejemplo. Este sí es bien, bien, solo para explicar el tema, ¿no? Ahora, más bien yo quiero que le pensemos, antes que en términos económicos, pensemos de ya como un poco más en términos formales, ¿no? En términos geométricos, ¿sí? En términos geométricos. ¿Cuál es la idea de la restricción? ¿Ya? Entonces, esta restricción G, ¿ya? Si se fijan, es una restricción lineal, ¿no? O sea, por la forma que está aquí, esto es lineal. En el sentido de que ustedes ven que no hay ningún término al cuadrado, no hay multiplicaciones, no hay divisiones, término lineal, ¿ya? Dos términos que se suman, ¿ya? X1, X2. Entonces podríamos suponer que esta restricción fuera el equivalente a un plano en el espacio que está cortando la función. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues para eso tenemos la matemática, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo graficar la función, ¿de acuerdo? Sí, nosotros ya sabemos, tienen los comandos, todo ya. Entonces, esta función sería la maximización libre, o sea, sin restricciones. Si no tengo ninguna restricción, el máximo es ese punto que está arriba. De hecho, esto ya lo sacamos, es la misma gráfica de esta función. Es esta gráfica. ¿Qué pasa? Cuando aparece la restricción, es como que de repente a esta gráfica le pusieras una limitante, ¿ya? En este caso es este plano, ¿ya? De hecho, mejor les muestro en el matemática, ¿no? Que este no está tan metódico. Vamos a matemática, ¿ok? ¿Ya? Todo esto está en el archivo que les voy a mandar, está en esta parte que dice optimización con restricciones de igualdad, el primer ejemplo, ¿no? Entonces, miren, aquí está la... Estas cosas ya se les va a hacer, ¿no? Ya se les va a hacer bastante entendibles, ¿no? Vamos con un primer ejemplo con dos variables y una restricción de igualdad. Entonces limpio todo, creo la función objetivo, esto ya lo hemos hecho antes, no es novedad. Ahora miren, creo la restricción. ¿Ya? De paso les explico, ¿no? ¿Cómo creo la restricción? Hay muchas formas de hacerlo, esta es la que se me ocurrió. Entonces miren, aquí creo una nueva función que les llamo g, que también va a depender de x1 y x2. El chiste es que esta función va a depender de las mismas variables que la función objetivo, o sea, la que nosotros queremos maximizar. Y aquí están los valores, ¿no? Los x1 más 5x2. Entonces noten, aquí solo pongo la función. Luego abajo ven que pongo una constante, una c, igual a 15. ¿Para qué hago eso? Para empezar a automatizar. Cuando quiera cambiar la constante, solo en vez de 15 pongo otro número. ¿Ya? Entonces miren, por un lado tengo la función y por el otro lado la constante, que es más o menos como está planteado en la lámina, ¿no? Entonces en la lámina tengo la función y la constante. La función que es g de x1, x2, o sea, 2x1 más 5x2. Y la constante, que en este caso es 15. ¿Ya? Entonces así le voy a armar en el matemática las restricciones. Repito, puede haber otras formas, no necesariamente es la mejor. Entonces miren, aquí está la función, ¿sí? Aquí está la constante y luego creo un objeto que le llamo restricción 1. Entonces, ¿qué es la restricción 1? Que esta función sea igual a la constante. Y recuerden que el doble igual indica identidad, ¿sí? Una identidad. Entonces, con esto estoy armando toda la restricción. Entonces, vamos dándole de una vez Shift Enter a todo esto. Shift Enter, Shift Enter, y ahí está, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen 2x más 2 por x, 2x1 más 5x2 igual a 15 como identidad. Entonces, ya tenemos la restricción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahorita? Lo que quiero hacer simplemente es graficar. Entonces, aquí ustedes pueden ver que está, bueno, primero la gráfica de la función. Esto ya sabemos cómo hacer. O bueno, ya tienen los comandos. Ya, entonces, esta es la gráfica libre, ¿no? O sea, esta es la función donde sabemos que si no tengo ninguna restricción, el máximo está en el punto más alto, que ya resolvimos a mano y en la matemática misma. ¿Ya? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Le estamos agregando una restricción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de la restricción? La idea de la restricción, ¿sí? De hecho, aquí está la gráfica, ¿no? ¿Ya? Entonces, verán, en este punto les dejo los comandos. Ustedes ya solo tienen que aplicar, ¿sí? Pero en esencia estoy usando el show, recuerden, para combinar gráficas. Gráfica 3D es la que estaba hace un ratito arriba en la función y este contour plot me permite dibujar la restricción. Si ven que aquí está contour plot,
Después evaluamos y aquí está la restricción. Sí, y el resto son opciones. Lo interesante es la gráfica. Miren, entonces aquí está esta cosa, ¿no? Entonces aquí está la función y miren cómo es como que esta fuera una hoja que le corta a la función, ¿no? Esta de aquí. Ese como plano. Es un plano, literalmente es un plano, ¿no? Es un plano que le está cortando a esta función. ¿Ya? Sí, miren el corte, ¿no? Se puede ver por todos los ángulos que uno quiera. Miren desde aquí este ángulo. Este ángulo está chévere. Entonces, si ven, este es un corte. Entonces, justo esta parte de aquí donde estoy resaltando, ¿sí? Esta región de aquí es la región en la que se hace el corte a la función. ¿Sí? Esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿para qué me sirve hacer esta gráfica? O sea, ¿cuál es la intuición de esto, no? La intuición es la siguiente. Tal vez este era mejor ángulo. La gráfica libre es la función f de x1, x2. Es la función que yo quiero maximizar, o sea, llegar a este punto, por ejemplo, a máximo. Ya es la función. Si todo fuera libre, me iría a ese punto y se acabó. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora tengo una restricción, y la restricción es que tengo un plano que representa la función g de x1, x2 igual a c. En este caso es un plano porque la función es lineal. Si no era lineal, esto era otra cosa, pero vamos con el caso más fácil, ¿no? Entonces, el caso más fácil es un plano. Entonces, ¿qué me dice el problema? Me dice, ok, busca el punto máximo, pero siempre dentro del plano. O sea, no puedo salirme del plano. Si me salgo del plano, ya estoy incumpliendo la restricción. ¿Sí? Es la restricción, la que está en rojo. Entonces, la intuición de este problemita es, buscamos el punto máximo, pero ya no busco cualquier punto máximo. Busco el punto máximo en donde al mismo tiempo, sí o sí, estoy dentro del plano creado por la restricción. Es más o menos como el problema que les estaba diciendo en una dimensión, ¿no? O sea, teníamos de nuevo aquí en el tema de la producción, el tema de las ganancias. Si todo es libre, tendríamos un punto tope acá, que ya lo sabemos sacar, pero llega el gobierno y dice, ¿sabes qué? Estás restringido y máximo puedes producir hasta acá. En este caso es una línea, no la restricción. Entonces, ¿qué sucede? Que tu punto máximo ya no es el de antes. Ahora el punto debe estar dentro de la línea. En este caso, el punto máximo debe estar dentro del plano. Entonces, si el punto debe estar dentro del plano, nosotros diríamos, muy bien, me fijo en el plano y tengo que buscar ese máximo que tal vez está por acá donde estoy señalando ahorita. Sí, entonces quiero que se imaginen en toda esta región que estoy resaltando en amarillo, es la región donde justamente se cruza la función y el plano. Sí, es justo ahí donde se cruzan las dos, ¿no? O sea, es al mismo tiempo es la función y el plano. Entonces, donde se cruzan los dos, tengo que buscar el punto más alto y ese punto que estoy ahorita señalando que está en verde, sí es verde, sí, este puntito cumpliría al mismo tiempo que es parte de la función, pero también está dentro de la restricción. Entonces ya es como este punto que está acá, ¿no? Pero ahora en tres dimensiones, ¿no? Entonces este es el caso en dos dimensiones, este sería el caso en tres dimensiones. Entonces hay que encontrar ahora ese punto. ¿Eh? Entonces por ahí va más o menos el reto. Entonces antes de continuar, tal vez alguna pregunta, si le quedó clara la idea geométrica de lo que estamos buscando. Por favor, si no, para que repito con confianza, pero necesito que me digan porque esta parte es vital. O sea, porque No, no, en sí, sí caso me quedó claro, contrario, profe. sí, Una entonces pregunta, desde John. otro ángulo. Ajá, Sí, definimos de esa restricción y eh, en alguna parte de la función se define qué parte es la que sí puede tomar y qué parte es la que no puede tomar. Porque, por claro, o ejemplo, sea, lo que vamos podríamos a tomar, aprender es eso. porque podríamos tomar el otro lado, ¿no? De la restricción, digamos. Claro, o sea, la cuestión es esa, o sea, tenemos que aprender primero a reconocer qué valores de la función están al mismo tiempo en el plano, por ejemplo. O sea, por ejemplo, la región en amarillo que estoy dibujando ahorita, ¿no? Entonces tenemos que reconocer eso para de ahí poder saber, bueno, cuál es el punto máximo. ¿Sí? Esa es la idea. Sí, De es la acuerdo. idea. Entonces creo que en primera instancia estamos ya de acuerdo todos que el máximo ya no va a ser el de antes. O sea, la condición de primer orden y la condición de segundo orden que aprendimos ya no van. O sea, hay que hacerle alguna modificación, ¿no? Ok, seguimos entonces. Este es bueno, vean. Incluso puedo ver el máximo desde acá, miren. Sí. Aquí también se ve clarito, ¿no? El máximo es justo esta parte de acá, digamos, más o menos, ¿no? Con otro color. Sí, aquí está el máximo, ¿no? Vean, cuando yo aprendí esto hace unos años,
claro, eran otras épocas, y eso que no creo que estar tan bien, pero de todas maneras no nos mostraban la gráfica. Entonces uno solo tenía que ver un dibujo mal hecho del profe ahí en la pizarra y ni se entendía a veces. Pero es ahí, o sea, ahí está clarito. O sea, esto es, mire, aquí está el plano, aquí está la función y estamos buscando ese punto, que ya no coincide con el de acá. ¿Sí? Ya no coincide con el de ahí. Listo, seguimos. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos para eso? ¿Ya? Entonces, este problema de dos dimensiones también, vamos a seguir viendo los términos gráficos primero. Entonces, este problemita, que es de dos dimensiones, ¿por qué digo dos dimensiones? Me refiero al tema de que vamos de R2 a R, ¿no? ¿Ya? También puede verse en el plano. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos ver a la restricción, ¿sí? Aquí no sé por qué está 20, si era 15, un segundo, ya. Ahí me dio la psicosis porque esto era 20, que digo, esto es 15, no 20. Ya moví esto, control Z. Ya. Listo, entonces les decía, no, esta restricción que está acá, de hecho la podemos representar como una recta, ¿sí? La podríamos ver como una recta. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con una recta? Fíjense, o sea, si me fijo en esta restricción, ¿sí? Esta restricción dice 2x1 más 5x2 es igual a 15. Entonces es en definitiva una ecuación donde está x1 y x2 y podríamos despejar x2, por ejemplo. O sea, yo aquí podría despejar x2, que me quedaría 5x2 igual a 15 menos 2x1. Y el 5 que multiplica pasa a dividir, sería x2 igual. eh, 15 para 5 es 3 menos 2 quintos de x1. Y esta es una recta, ¿sí? Es una recta. Aquí está el punto de intersección y la pendiente. Es una recta. Entonces esta recta se puede dibujar en el plano, en el plano x1, x2. ¿Sí? Entonces la restricción en este caso, en este ejemplo sencillito, es una recta con una pendiente negativa. Esto no va a ser tan fácil en otros casos, ¿no? Si aquí había un cuadrado o alguna cosa así, ya no había chance de hacerlo tan fácil. Pero en este caso sí, es una recta. Entonces esta recta la puedo dibujar en el plano. Y lo mejor que es que esa recta la puedo comparar con las curvas de nivel de la función f. ¿Sí? O sea, nosotros ya sabemos que son las curvas de nivel. Eran esas curvitas que nos dicen, bueno, en qué nivel está la función. Puedo ponerlas y compararlas con la recta. ¿A qué me refiero? Déjenme solo vuelvo a escribir la recta acá. X2 igual a 3 menos 2 quintos de X1. Entonces me refiero a ver, limpio este lado del pizarra, aquello de la pantalla. Ya me refiero a lo siguiente, ¿no? Ah, bueno, me fallaron las animaciones, pero aquí está la idea. Entonces vuelvo a dibujar, vuelvo a escribir, ¿no? Este es x2 igual a 3 menos 2 quintos de x1, ¿ya? Entonces, esto que estoy aquí señalando en rojo es la recta, ¿ya? Esa es la recta, es la restricción, pero ahora estoy viéndola en dos dimensiones, x1 y x2, ¿ya? ¿Cómo sé que la recta va por ahí? Les voy a ser franco, dibujé en el matemática, ¿ya? No pasé más tiempo. Ya esta recta se dibujó en el matemática, pero se podría hacer, ¿no? Es una recta fácil. Cuando x1 es 0, ¿sí? Cuando x1 es 0, x2 debería ser 3. Claro, un segundo. Si no, debería ser 3x2. Un segundito, tal vez lo más seguro es que esto no esté a escala. Es lo más seguro. A veces esto no se pone a escala. Estos tal vez no son los valores de la escala. Es lo que tal vez está pasando. Pero bueno, lo importante es la intuición. Ya, les pido disculpas, aquí tengo que corregir la escala. Ya la voy a corregir luego porque ahí sí me demoro. Pero lo importante, esta es la recta. ¿Sí? ¿O estoy haciendo algo mal? No estoy haciendo. Bueno. Estos quintos, denme un segundito, solo quiero verificar que es la misma gráfica, porque tal vez vaya a ser que estoy haciendo la gráfica de otra cosa. No, si es la misma. Sí, entonces un tema de escalas. A ver, volvamos. Ya, entonces, esta es la recta, ¿sí? Esta es la restricción. ¿Y qué le estoy haciendo? Le estoy comparando a la restricción. De hecho, pongámosle la restricción como rojo mismo. Ya, estoy comparando esta restricción, ¿ya? Con las curvas de nivel. Ahí ustedes pueden ver que están las curvas de nivel que nosotros sabemos son las curvas que me dicen, ok, en qué nivel de la función estoy. Entonces, ¿qué es lo que podemos notar aquí, no? De hecho, veámoslo esto en el matemática, ¿ya? Porque eso también está, los comandos en el matemática, ¿ya?
Entonces vamos a bajar un poco. Ya, esta gráfica ya está. Este de aquí también. Entonces aquí está la gráfica para generar lo que les estaba mostrando en la lámina, ¿no? Entonces aquí está. Ya. Entonces aquí está la restricción, ¿no? Entonces si ven, ahí yo paso justo el cursor sobre la línea recta y me da la ecuación. Ahí está, 2x1 más 5x2. Aquí, sí, es igual a 15. Y en cambio por acá, si me muevo, ustedes van a ver que están los valores de la función. Entonces aquí está el más alto, 9,3, va bajando, ¿no? 8 va bajando. Entonces ustedes recordarán, esta función tenía un punto máximo aquí, ¿sí? Que de hecho creo que era 10 el valor, ¿ya? Entonces desde 10 va bajando, ¿ya? ¿Por qué? Porque la función tiene una forma de montaña, ¿ya? Entonces aquí ven al mismo tiempo dos cosas, ¿no? Por un lado ven la información de la función, ¿sí? Y por el otro lado la restricción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que notamos? Notamos que las curvas de nivel van cortando a la restricción en varios puntos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver que hay varios puntos donde las curvas de nivel van cortándole a la restricción, ¿ya? Entonces, haz de cuenta que la cosa va así. Tú solo puedes moverte dentro de esa recta, ¿sí? Solo podemos movernos dentro de esta recta y dentro de esa recta tenemos que ver cuál es el valor máximo, ¿sí? Entonces, dentro de esa recta nos toca ver cuál de estos valores de la curva de nivel es el máximo. Si quieren, para ayudarnos con la intuición, eso es como si nosotros cogiéramos la gráfica que estaba acá y la viéramos desde arriba, ¿sí? Entonces, denme un segundito. Pues miren, es como que tomáramos esta gráfica y la viéramos desde arriba, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que viéndole desde arriba, esto es una recta, ¿no? Es la misma recta que estábamos señalando. Bueno, inclinada, media chueca, ¿no? Pero esa es la recta, ¿ya? Pero esto, sí estaba ahí, ¿ya? Entonces, esta es la recta y esta es la función. ¿Ya? Entonces, ese es básicamente lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? O sea, proyectando el problema en dos dimensiones. Acá abajo, ya. Entonces, la pregunta es, ¿qué debe pasar entre la curva? Ah, no, perdón, ya me pasé acá. Ya. ¿Qué debe pasar entre la curva de nivel y la restricción para yo poder encontrar un punto máximo? De hecho, ustedes, a ver, díganme, ¿dónde estará el punto máximo? Por acá, en la mitad? ¿Qué opinan? ¿Dónde estará el punto máximo? A ver si Debería estar en la subiéndole. mitad, tal vez. Tal vez por acá, no, miren, de hecho ahí está el punto 1,24 más o Y si es menos, que la más o curva es menos. convexa, ¿no sería el número más alto dentro de las líneas de las curvas de nivel? Claro, entonces la pregunta, ¿cuál de todas las curvas de nivel que le cortan a la recta es la que sale más alta? Pues con la gráfica es fácil de ver, ahí solo tendría que ver, pues, profe, cuándo es el, Claro, no, entonces, dónde ¿para sube o qué dónde baja. molestarnos, no? Entonces, miren, por aquí es negativa, ¿sí? Por esta región es negativa. Entonces, por este lado me está saliendo negativa la curva de nivel. Por este otro lado también, ¿no? Negativa. Entonces, la intuición es que por dónde podemos estar maximizando. Aquí ya se vuelve positiva, positiva, por acá no, y de hecho es por aquí. De hecho, fíjense, parece que es positiva justo en la curva de nivel que apenas le topa a la función, ¿no? Vamos a ver qué tal me sale ponemos esto. O sea, como que la curva de nivel que apenas le topa a la restricción. Sí, esta puede ser tal vez. Como que esa sería la más alta posible, ¿no? O sea, esa que está a un nivel de 2,48, digamos. Justo esa curva de nivel. O sea, la tangente. Entonces, si ven, aquí está una curva de nivel que hagamos de cuenta le topa solo en un punto a la restricción. Como que intuitivamente podemos pensar que ese es el nivel más alto que podemos alcanzar. Porque ¿qué pasa si me muevo un poquito más para adentro, para arriba, con otra curva de nivel? ¿Qué va a pasar? Bueno, esa curva está horrible, pero a ver, ¿qué va a pasar con una curva de nivel que esté un poquito más arriba en esta gráfica? Sale de nuestra restricción. Bueno, hay dos puntos que están dentro de la restricción, ¿no? Este de aquí y este de acá. Esos dos puntos que cortan si están en la restricción. Está más Profe, alejado el punto. Alguien está con el micrófono también prendido. El punto que estamos buscando aquí no sería tangente también, porque es el punto en el que se corta. Claro, o sea, lo que estoy tratando de entender es por qué sería la tangente.
Entonces, la primera cuestión es que, fíjense, de hecho, veamos los números, ¿no? En este caso es 1, 2,48. Ya la amarilla que está aquí señalada es 2,48, ¿no? 2, ay, qué horrible. Acá, ya, 2,48, la amarilla. La verde, o sea, si me voy un poquito más arriba, miren cómo empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar, incluso es negativa. Esta ya está exageradamente baja, ¿no? Menos 1,86, menos 3, digamos, ya, parece que es menos 3. Esta verde es menos 3. En cambio, o sea, ¿qué está sucediendo? Que decide la tangente. Me muevo un poco más arriba, la función empieza a caer, ¿sí? Por la forma de la función. Sabemos que esto es una montaña, ¿no? Con este punto máximo. Entonces, si de la tangente me muevo un poquito más arriba, la función empieza a caer. En cambio, ¿qué pasa si de la tangente me voy un poco más abajo? Pues Dejo de cortar. deja de cortarse. O sea, por ejemplo, exageremos, ¿no? Por aquí, digamos. Entonces, si en cambio me voy para este lado, dejo de cortar. Claro, esta es más alta, ¿no? O sea, esta, por ejemplo, dice 4,34. Entonces es un nivel más alto. Pero ¿cuál es el problema? Que ese nivel más alto ya no está cumpliendo la regla que me están poniendo, la restricción. Entonces, intuitivamente podemos ver que el punto que estamos buscando parece ser que es la tangente entre la restricción, rojo, ¿no? La restricción, corremos menos. Ya, entonces sería como posiblemente la tangente entre la restricción y alguna de las curvas de nivel. ¿Sí? O sea, busco que sea tangente entre la restricción y alguna de las curvas de nivel. Entonces, cuando llegue a encontrar ese punto tangente, como que se resolvería el problema, al menos en este caso. Ustedes saben que puede haber casos más complicados, ¿no? Ya vimos un ejemplo incluso. Pero en este caso, que es bien, bien regular, Profe, esa sería cuando la idea, las, ¿no? o sea, en este caso bien regular o en cualquier caso donde tengamos las Ujú. curvas de nivel constantes, entonces sería casi siempre la tangente o sea, sería Sí, siempre la tangente cuando sí, tengamos sí, curvas de sí, en niveles esos regulares. casos. Claro, cuando tenemos curvas regulares, porque si tuviéramos unas, digamos, volvamos a un ejemplo que estaba más arriba, ¿no? Volvamos a este ejemplo de curvas de nivel medias. Este, por ejemplo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que este salía con una ecuación que estaba al cubo, ¿no? Unos términos x cubo. Entonces, en este caso ya la historia es difícil, ¿no? O sea, aquí las curvas de nivel tienen un comportamiento muy atípico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles? Primero, la tangente funciona, o sea, esa tangente que dibujamos, siempre y cuando tengamos también curvas de nivel bastante, digámosle, bastante comunes, bastante sencillas, ¿no? O sea, cuando las curvas de nivel, en cambio, son más complejas, ya la historia es diferente, ¿no? Pero bueno, creo que se captó entonces la intuición. Ya voy a revisar el tema de las escalas, por ahí parece que algo está. Pero no, bueno, creo que la intuición está. Entonces seguimos. Ok, entonces, me pasé, Dios, disculpe. Entonces, sí, entonces, como les decía, el problema de optimización que estamos tratando de enfrentar podría interpretarse como la búsqueda del punto donde la recta cruza con la curva de mayor nivel. O menor nivel, obvio, si estamos minimizando, pero ahorita estamos en maximización, así que la curva de mayor nivel. Sí, entonces, como terminamos concluyendo, consideramos que los casos en donde esta situación sucede, ¿sí? Son aquellos en donde la recta de restricción es tangente a alguna de las curvas, ¿sí? O sea, estamos buscando justo ese punto donde hay la tangencia, al menos en los casos más sencillos, ¿no? En los más regulares. Ok, entonces, bueno, aquí está una gráfica que recoge toda la idea. Esta gráfica también la tienen en el matemática. Sí, entonces aquí está un poquito más combinando la información, ¿no? Entonces miren, aquí está todo, ¿no? Ustedes pueden ver que está la función, la restricción, ¿sí? Entonces aquí está la función, aquí está la restricción que en realidad es un plano, pero si le proyectamos en dos dimensiones, ¿qué tenemos? Las curvas de nivel, se le puedo ver hasta por abajo, miren. Antes aquí abajo se ven, ¿no? Aquí están las curvas de nivel y aquí está la recta de la que estamos hablando, ¿sí? La recta de restricción, que en realidad es el plano, ¿sí? Pero claro, en dos dimensiones se volvería solo una recta. Bien, no, estas gráficas. O sea, hubiera querido aprender así antes. Entonces, miren, aquí incluso le pueden rotar. ¿Y qué pasa? La recta va a coincidir justito. Veamos este ángulo. Ya. Entonces, miren. La recta de restricción. A ver, eso mucho, 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 mucho. Quiero que apenas asome. Ahí. Ya. Entonces, ¿cuál es la recta de restricción? Miren. Es justo esta parte de aquí, ¿no? Como donde el plano empieza. Si quieren, es como el piso, ¿no? Es como que, imaginen que el plano es una pared.
Ya, de hecho, parecen ladrillos, mira. Entonces, imaginen que el plano es una pared y esta es justo la parte del plano que está topando el piso. Esa sería la recta de la restricción. Y las curvas de nivel, ustedes saben bien, estas curvas de nivel que están acá abajo, son las que me dicen la altura de la función, ¿no? Me va diciendo el punto máximo y después cómo va bajando, ¿no? ¿Sí? Entonces, como para ganar un poco más la idea geométrica del problema, ¿no? ¿Preguntas, comentarios sobre este tema, tal vez? Sobre este gráfico. Creo que sí se entiende, pero bueno. ¿Preguntas quizá? Igual les dejo los comandos, ¿no? Lo ideal es que no topen nada, pero pueden explorar, ¿no? Aquí están ahí están todos los comandos, ¿no? Sigamos. Bien. Entonces, vamos a ver, vamos aquí a hacer un paréntesis, ¿ya? Vamos a hacer aquí un paréntesis porque necesito que veamos una propiedad que tienen los gradientes con respecto a una tangente, ¿ya? Entonces, hacemos aquí un paréntesis y vamos a utilizar algo que se llama el teorema de la función implícita, ya creo que lo vimos antes, pero ahora vamos a aplicarlo a curvas de nivel, ¿ya? ¿A qué me refiero? Vean. Hagamos un momento una pausa, ¿ya? Consideremos una función. ¿Ya? Digamos la función de la que estamos analizando, ¿ya? Consideremos una función, x1, x2, digamos que es igual a u. Supongamos que u es el nivel, ¿ya? U es la altura, ¿ya? U es el nivel. Entonces, ¿qué pasa con esta función? ¿Ya? Digamos que yo quiero conocer la pendiente de la curva de nivel, manteniendo el nivel u. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la idea? O sea, recordemos de nuevo el gráfico, vamos a ver si me sale. Bueno, no me va a salir a mano, volvamos a ver el gráfico. Matemática, vamos. Ya, vamos otra vez a las curvas de nivel. Ya. Como nosotros estamos viendo, hemos dicho que queremos llegar al punto tangente. Entonces, lo que quiero es estudiar cuál es la tangente de una curva de nivel. Y si ustedes se acuerdan, la pendiente, ¿sí? De la cosa, si recuerdan, ¿no? La amarilla es la curva de nivel, ¿no? La curva de nivel. La pendiente de la curva de nivel en un punto es la derivada. ¿Sí? Recuerden que la derivada es la pendiente de la tangente. Pendiente de la tangente. Entonces, lo que yo quiero saber es, ok, en ese punto, ¿cómo saco la derivada de la curva de nivel? ¿Por qué? Porque esa derivada va a tener una pendiente que va a coincidirme con la restricción. Si bien esto es como la derivada, ¿se acuerdan cuando recién vimos derivadas y la gráfica era como esto, ¿no? Tenemos la función, la curva, y tenemos una recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente es la derivada, ¿sí? Entonces, por eso quiero sacar la derivada de la curva de nivel, ¿sí? Quiero sacar la derivada de la curva de nivel, pero no conozco la curva de nivel. ¿Sí? No conozco, porque de hecho recuerden cómo era nuestra función en este ejemplo. Pongamos con otro color. Ujú. Recuerden que nuestra función en este ejemplo era 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Esta es la función, ¿no? Tridimensional. Ahora lo que estoy diciendo es, ok, digamos que esta tiene un nivel de u, una altura u, cualquiera, constante, pero es una altura. Puede ser cualquiera de estas, ¿no? El 2, el 5, el 4, la que sea. Bueno, la que maximice, la que sea. Entonces, ¿qué pasa? Quiero saber cómo sacar la pendiente de esta función en ese punto, con esta altura. Entonces, es una función implícita. No sé si se acuerdan, esto de aquí significaría que yo quisiera ver cuál es la pendiente del x2 cuando cambia x1. Porque si yo saco esta derivada, en definitiva, que estoy sacando justo esta pendiente. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de la función implícita para encontrar la pendiente de la curva de nivel. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, imaginemos o planteemos que x2 es una función implícita de x1. ¿Ya? ¿Eso qué me va a permitir escribir? Me va a permitir escribir lo siguiente. Mi función, voy a asumir que es una función donde tengo el x1 y el x2 voy a asumir que es una función implícita de x1 también. Volviendo a nuestro ejemplo, si yo tengo el f, que era 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, y voy a asumir que esto es igual a un nivel u, que es constante el nivel, entonces yo digo, ok, puedo decir que esta función depende de x1 y de x2, obvio, pero si la u es constante, imaginen que yo podría despejar x2. De hecho, intentemos despejar un poco x2, ¿no? No vamos a poder despejar por completo, pero ¿cómo va a quedar el despeje? Sería 10 menos x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado, ¿no? Ya este cuadrado me complica.
supongamos que ya, bueno, saquemos la raíz, ¿no? Ya sacamos la raíz, sacamos la raíz. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el valor absoluto de x2, recuerden que la raíz de un número al cuadrado es el valor absoluto, es igual a la raíz de 10 menos x1 al cuadrado. Y ya se complicó porque como saco la pendiente de un valor absoluto, recuerden que yo lo que quiero es la pendiente, ¿no? ¿Cómo cambia x2 cuando cambia x1? Porque esta de aquí es la pendiente de Profe, la curva de nivel. en este caso en específico, el valor absoluto Ajá. no sería el valor igual, como que, porque nos da dos valores, pero como está en la tangente Ujú. solo topa un punto, entonces no sería el mismo Ajá. valor. Es que no sé cuál es no sé si es el valor positivo o negativo. Bueno, porque es una, Porque sí, sí, aquí, es un círculo gigante, entonces tocaría en el otro lado ajá, también. Ya, perdón. claro. O sea, en nuestro gráfico salió del un lado, pero ¿quién quita que haya salido del otro lado? Ese es el problemita. Entonces ya no puedo avanzar. O sea, podría intentar avanzar más, pero ya me complico, ¿no? Porque de aquí quiero sacar la tangente. Perdón, la derivada, la pendiente, y ya se complica. Entonces toca usar el teorema de la función implícita. O sea, ¿cuál es la idea? En vez de hacer Oiga, profe, esto, o pero sea, en con vez de querer. matemáticas se podría, ¿verdad? Claro que se podría, Ya, pero entonces. de hecho no hace falta tampoco. O sea, ya van a ver, no hace falta. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es más fácil. Es decir, simplemente voy a asumir que esta es una función. ¿Sí? Esta es una función f de x1 y de x2 que voy a asumir. X2 es una función de x1. ¿Cuál? No sé, no la puedo. Me salió valor absoluto y no quiero sacar más. Entonces digo simplemente que f de x1 y a la vez depende de una función h también de x1. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, ok, podríamos asumir que esta f solo depende de x1. ¿Sí? Es como decir de espejo x2, supuestamente, ¿ya? ¿Para qué hago eso? Para aplicar algunas cosas que hemos aprendido en el curso, ¿no? De paso, sentir para qué sirvió todo lo que aprendimos, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar lo que llamamos el teorema de la función implícita, ¿ya? Porque con el teorema de la función implícita podemos sacar la pendiente de la curva de nivel, ¿ya? Entonces, por esa teoremita, ¿ya? Que esto ya lo vimos, recuerden lo siguiente. La derivada de x2 con respecto a x1 en un punto A es lo mismo que la derivada de la función implícita, que es la que quiero sacarle. Por función implícita es la curva de nivel, ¿ya? O sea, la función implícita en nuestro caso es la curva de nivel. Y si ustedes recuerdan un poco de eso, esto se podía sacar con derivadas parciales. O sea, ¿qué es esto? La derivada de x2 sobre x1 es lo mismo que la parcial de f con respecto a x1 sobre la parcial de f con respecto a x2. ¿Ya? Tal vez les puedo refrescar la memoria un poco con esto así de forma rápida. Como así? Entonces recuerden ustedes que la idea es ¿cuál? Yo quiero sacar la diferencial total, ¿cómo es el cambio total de f? Entonces, el cambio total de f, recuerden que era igual al cambio parcial de f por x1, por el cambio de x1, ¿de acuerdo? Más el cambio parcial de f con respecto a x2, provocado por x2, ¿ya? Esta era la diferencial total, ¿no? Esta era la diferencial total. O, dicho de otra forma, aplicando la regla de la cadena, ¿no? Eh, bueno, esta es la diferencial total, ya, esta es la diferencia total, casi va a ser algo que no vale la pena. Pero apliquemos la regla de la cadena, creo que esto va a estar mejor, la regla de la cadena. ¿Qué cadena de efectos vemos aquí? O sea, si cambia x1, ¿cuál es el efecto en x2? ¿Se acuerdan de esto, no? Si afecta a x1, hay un efecto directo en perdón, en f, ¿sí? O sea, si cambio x1 hay un efecto directo en f. Pero si afecto a x1, también afecto a x2, y después de x2 llego a f. O sea, hay un efecto directo. X1 afecta directamente a la función. Y hay un efecto indirecto donde x1 primero afecta a x2, que le llamamos h, la función. O sea, en vez de x2 podemos poner h también. ¿Sí? H y x2 es lo mismo, ¿no? H y x2 es lo mismo. Entonces, x1 primero afecta a h y luego a f, o x1 afecta directo a f. O sea, la regla de la cadena me dice, ok, hay dos efectos. Entonces, ¿cuál es el efecto total? ¿Cuál es el efecto de f con respecto a x1? Pues el efecto total sería la suma de estos efectos, ¿no? Primero el efecto parcial que tiene sobre f el x1, más el efecto que tiene quién con quién. Entonces, fíjense, ¿no? Primero es un efecto total del el h provocado por x1. Perdón, ¿ya? Entonces tenemos esto, ¿sí? O sea, primeramente, me falta espacio, ya, acá. Ya, entonces decía, ¿no? Es el efecto sobre h provocado por x1 y luego es la parcial de f con respecto a h, pero h es x2. Entonces, de hecho, queda mejor así.
Ya, este está mejor. Sí, iba a ser este otro, pero no me gusta ese otro. Por la regla de la cadena. Está más interesante. Ya. Entonces recapitulo. Disculpen este lapsus pequeño. Entonces decía, no. Si nosotros hacemos el razonamiento que le estábamos planteando hace un rato, nuestra función f, que depende de x1 y x2, podríamos replantear como una función f que depende de x1 y x2 podemos asumir que es una función implícita de x1 mismo, o bueno, h le llamamos, ¿ya? En este caso, la función implícita que estamos queriendo analizar es la curva de nivel. ¿Sí? Es la curva de nivel. O sea, hagan de cuenta que h es la curva de nivel. Entonces yo quiero saber cómo saco la pendiente de la función curva de nivel. Entonces vamos a aplicar la idea de la regla de la cadena. Entonces la regla de la cadena que dice, ok, si cambia x1, eso va a cambiar f de forma directa, porque aquí está directo x1, pero también x1 va a afectar a h, y afectando a h, afecta a f. Y de hecho h, recuerden que también h es igual a x2. ¿Sí? H es igual a x2. Entonces, aplicando la regla de la cadena que me dice que el efecto total de f con respecto a x1 es igual al efecto parcial provocado por el x1, más el efecto que tiene primero x1 sobre h, que es lo mismo que x2. En este caso total, porque x1 solo afecta a x2, no hay más. Entonces, efecto total. Por el efecto parcial que tiene el x2 en f. ¿Sí? Este efecto que va a transmitirse a la f. Sin embargo, como yo tengo un nivel que quiero que se mantenga constante, entonces esto quiero que sea igual a 0. ¿Sí? Entonces yo quiero que esta derivada se haga 0. Y si se hace 0, entonces, ¿qué me queda? Me queda que yo puedo despejar de x2 con respecto a x1. Entonces, ¿cómo despejo? Esto que está sumando pasa a restar, me va a quedar menos la parcial de f con respecto a x1, y este que le multiplica se va a dividir. Me quedaría parcial de f con respecto a x2, que es exactamente lo que está acá, y es exactamente el teorema de la función implícita que ya vimos antes. ¿Ya? Entonces, si es que alguien por aquí se perdió, mi recomendación es que recuerden el teorema de la función implícita, vuelvan a ver ese video, sí, pero no es vital, no es vital. O sea, es para quienes ya están un poquito más avanzados en el cálculo y me puedan cachar. Si un caso no le cachan, tranquilos, ya, tranquilos. Al final vamos a llegar a un resultado y ese resultado es el que vamos a usar. Pero esto es para también la gente que un poquito ya maneja más cálculo para que vaya viendo de dónde sale, ya. Pero no se desesperarán tampoco si por A o B razón no me entendieron porque ya me están cogiendo los rendimientos decrecientes y es cuando empiezo a explicar no tan prolijamente, ya. Entonces, imaginen, esta es la función, esta es la fórmula para sacar la tangente, que digo, la pendiente de la curva de nivel. O sea, yo con esto ya puedo sacar la pendiente de la curva de nivel. Entonces, ¿qué voy a hacer eso? Ahora voy a igualar esta derivada, ¿sí? La voy a igualar con la pendiente de la tangente en un punto AB. ¿A qué me refiero? Esto de aquí es la derivada de la curva de nivel, ¿ya? Esta es la derivada de la curva de nivel. En cambio, esto de aquí viene de la ecuación de una recta. Esta es la ecuación de la pendiente de una recta, ¿ya? Entonces, ¿cómo explicamos esto? Así súper rápido. Digamos que yo tengo una recta, ¿ya? Recuerden que una recta puede ser x2 es igual a, en este caso que tengo A y B en el punto A, B. Entonces, digamos que tengo esto. Ya tengo una recta que puede tener puntos, digamos, no quiero usar A y B. Ya un punto C más la pendiente por x1, ¿ya? Digamos que esta es la... Oh, no, sí puedo usar A y B. Sí puedo usar A y B. Sí puedo usar A, ya. Entonces, esta es una recta, ¿no? Esta es una recta. Perdón. Ya, esta es una recta y yo quiero saber cuál es el valor de la pendiente. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de la pendiente? Entonces, no puede ser A. Disculpen ese. Ya. Entonces, yo tengo una recta. Quiero saber cuál es el valor de la pendiente de la recta. Entonces, recuerden ustedes que usualmente una recta se puede escribir como punto pendiente. ¿Sí? Este de aquí es el punto donde cortamos la recta con el eje vertical y esta es la pendiente. Entonces, ¿cómo saco la pendiente? La pendiente la puedo sacar por medio de una fórmula que dice que básicamente la pendiente es delta x2 sobre delta x1. O sea, ¿cómo cambia x2 cuando cambia x1? O x2 menos b sobre x1 menos a, asumiendo que el punto de referencia es a y b. ¿Sí? Esto ya viene un poco de conocimientos previos de trigonometría, bueno, ni siquiera de geometría analítica, de geometría. ¿Sí? Entonces ustedes tienen una recta. En una recta, si quieren que la recta pase por el punto A y B, entonces uno saca la pendiente de esta manera. ¿Ya? Estoy que me ganan los rendimientos decrecientes. Esto se supone que es fácil de explicar.
En fin, entonces, ¿cuál es la idea? Si reordenamos un poco los términos, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Entonces, recuerden, esta es una recta tangente. Esta es la pendiente de una tangente. Esta es la derivada de la curva de nivel. Entonces, si yo reordeno un poco los términos, este x1 menos a puedo pasarla a multiplicar. Esta derivada que está dividiendo pasa a multiplicar. Le mando todo al mismo lado y me queda este producto. ¿Ya? Ese producto que está ahí, déjenme borro esto, ¿ya? Este producto que está aquí lo puedo poner de forma matricial. Entonces aquí estaría un término y aquí estaría el otro término. Sería como un vector fila por un vector columna. ¿Y eso a qué me lleva? Entonces al final esta multiplicación me indica primero de este lado que tengo el vector gradiente. ¿Sí? Es el vector gradiente. ¿Ya? Transpuesto, no por si acaso, transpuesto. El vector gradiente en el punto AB. Recuerden que el vector gradiente es el vector de las derivadas parciales. En cambio, el otro vector, ¿sí? En cambio, este otro vector que está acá, ¿ya? Es un vector, ¿ya? Que si nosotros asumimos que x1 y x2 son un punto dentro de una tangente de la curva de nivel en AB, entonces el segundo vector tiene la misma pendiente que la tangente. Entonces, aquí hay un resultado que penosamente no hemos podido ver por falta de tiempo, pero cuando ustedes tienen dos vectores y el producto punto o producto escalar da 0, esos dos vectores son perpendiculares. O también se usa el término ortogonales. En términos gráficos, todo lo que acabo de decir no es más que una justificación de lo siguiente. Ya, si es que un caso no me siguieron este argumento y quiero pasarlo mejor rápido, ¿cuál es la idea? Imaginen que ustedes tienen la curva de nivel. En este caso le dibujé del otro lado porque así encontré en internet la gráfica. Ya no les voy a mentir. Entonces, esta es la curva de nivel. Esta es la curva de nivel. Y de hecho, también podríamos decir, si ven, aquí estoy haciendo que la función sea igual a u, al nivel u. O lo que es lo mismo, decimos que x2 es una función implícita de x1, la curva de nivel, la roja. Lo que estoy tratando de decirles es que el vector gradiente que está acá, ¿se acuerdan que el vector gradiente es el que me indica la dirección de máximo crecimiento? Este vector gradiente necesariamente va a ser perpendicular a la pendiente de la tangente. ¿Sí? O sea, mejor dicho, a la tangente, con una pendiente que, como pueden ver, tiene esta inclinación, ¿no? ¿Ya? Entonces, si quieren, este vector sería el vector amarillo, ¿sí? Y este otro vector, o este otro, sí, vector se podría decir, ¿sí? Podemos verlo así como vector, es el de acá, el verde. Entonces, ¿qué pasa? Que ambos vectores son perpendiculares, ¿ya? ¿De acuerdo? Les pido disculpas si no estuve tan prolijo en esta explicación, pero la esencia de esto es que, entonces ahorita le van a ver para qué estamos hablando de esto. Entonces, lo único que quiero decir es, y de hecho es intuitivo esto, que el vector gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. ¿Para qué me sirve eso? ¿Ya? A su vez, también hemos planteado que la tangente de la curva de nivel permite resolver el óptimo. ¿Se acuerdan de lo que dijimos hace un rato? Con la tangente, yo ya llego al punto óptimo, la tangente entre la curva de nivel y la restricción. Entonces, podemos plantear que la solución de la optimización que estamos buscando surge de la siguiente igualdad. ¿Cuál igualdad? Entre dos vectores. Entonces aquí, ahora sí estamos con la gráfica que ya teníamos antes, solo que le quité el color de fondo. Aquí están las curvas de nivel, ¿sí? Entonces lo que estoy tratando de decirles es que justo en el punto tangente sucede una igualdad. ¿Cuál igualdad? El gradiente de la función, ¿sí? El gradiente de la función que ustedes pueden ver que está apuntando hacia el máximo, ¿ya? Este gradiente de la función, ¿ya? Resulta que es perpendicular a la restricción. ¿Por qué? Porque la restricción es tangente. Como la restricción es tangente, entonces este vector es perpendicular. Pero hay otro vector perpendicular, y es el otro gradiente. ¿De cuál? De la misma función. Restricción. ¿Cómo es eso? Resulta ser que la restricción también es una función en dos variables, que también tiene un gradiente. De hecho, recordemos la restricción en el ejemplo que estamos analizando, ¿no? Déjenme borrar esto un ratito. ¿Dónde está la restricción? Procedamos un poco. No, pues tengo... A ver, voy a matemática mejor, sí, porque si no aquí hasta ir y volver. Ya. A ver, en el matemática estaba la restricción. La restricción. Y aquí está la restricción. 2x1. Es que vamos por acá. 2x1. Este ya estoy mal. Perdón. Ya 2x1 más 5x2 igual a 15. Ya esta es la restricción.
Eh, ya, listo. Ya, entonces, esta es la restricción, ¿no? Debí ponerla en rojo. Mira. 2x1 más 5x2 igual a 15. Ya, es la recta. Es la recta. ¿Ya? Este de aquí es la recta. Pero fíjense, es una recta que también de hecho es una función g que depende de x1 y x2. Eso significa que de esa función también puedo sacar el gradiente, o sea, el gradiente de g. ¿Cuánto es el gradiente de g aquí? Entonces, por ejemplo, a ver, ¿quién nos dice cuánto es el gradiente de la función g? De paso veo si están aún vivos. Oh, Sería 2 y 5. 2 y 5, es un vector, ¿no? 2 y 5. Y miren la dirección. En el sentido horizontal, positivo. En el sentido vertical, positivo. O sea, es este vector. O sea, literalmente es este vector, con esta dirección. Positivo en ambos lados. Entonces, imaginen, la restricción también tiene un gradiente que indica hacia dónde crece. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, la restricción tiene un gradiente que indica hacia dónde crece. Ese gradiente va a ser perpendicular a la restricción. ¿Ya? Porque la restricción también podrían verle como una curva de nivel, si quieren. O sea, la restricción, imagina que es también una curva de nivel, también va a tener un gradiente. Y en este caso, ¿qué me está diciendo el gradiente? Si yo muevo la recta en ese sentido, va a crecer el nivel. Ahorita el nivel es 15, pero si yo le muevo para ese lado, el nivel va a crecer, ya sería 16, 17, lo que sea. Por otro lado, tenemos las curvas de nivel en negro, de la función original. Esas también son curvas de nivel, y esas curvas en el punto tangente, ¿sí? En el punto tangente que está acá, también tienen un vector gradiente que indica hacia dónde crece. En este caso, en el otro sentido, porque ya sabemos, este es el punto máximo, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que este otro gradiente, en cambio, está apuntando para el otro lado, pero este también es perpendicular. Entonces, ¿por qué necesitaba yo hablar de la perpendicularidad? Para saber que si este vector, gradiente de f, es perpendicular a la tangente, y este vector, gradiente de g, también es perpendicular, entonces tú puedes como imaginarte que los dos vectores tienen la misma dirección, el mismo ángulo. ¿Ya? Entonces, los dos vectores tienen el mismo ángulo. Lo único que cambia es que un vector tal vez tiene un tamaño, el otro vector tiene otro tamaño y otra dirección. Entonces, se puede plantear esta igualdad. El gradiente de la función f, puedo decir que es igual al gradiente de la función g, tiene el mismo ángulo, pero hay que ajustarle a g por medio de un multiplicador, que es este lambda que está aquí, este lambda. ¿Sí? Ese multiplicador de aquí que le llamamos lambda. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo este factor lambda? ¿Se acuerdan ustedes que alguna vez hablamos de vectores al inicio del curso? Entonces, ¿qué hacía una constante cuando le multiplicaba un vector? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿qué hace una constante cuando le multiplica un vector? Le alarga la magnitud. Le alarga la magnitud. ¿Y qué tal si el lambda es negativo? Si la constante es negativa, -2, -3, lo que sea. ¿Qué va a provocarle a la dirección en la que apunta el vector? Le cambia la dirección. Le cambia la dirección. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Estoy tratando de decirles, no sé si prolijo o no, porque ya me están cogiendo los rendimientos decrecientes, pero estoy tratando de decirles entonces que es posible encontrar el punto tangente, este punto, por medio de igualar el gradiente de la función objetivo con el gradiente de la restricción, pero necesitamos un multiplicador o un factor que permita la igualdad porque ambos vectores van a tener diferente tamaño, tal vez diferente dirección pero, perdón, diferentes sentidos, o sea, la flechita va a apuntar a otros lados, pero el ángulo es el mismo. Y eso es vital. Si el ángulo es el mismo, entonces la constante es suficiente. Ok, entonces es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Entonces, delta f es el gradiente de la función objetivo, delta g es el gradiente de la restricción, y lambda es un número constante que permite igualar ambos vectores. ¿Ya? ¿De acuerdo? Eh, entonces, a ese factor o constante lambda se le suele llamar el multiplicador de Lagrange, en honor a Lagrange, ¿no? Que planteó originalmente esta técnica. Entonces, antes de continuar, esta es la intuición. No sé qué tan intuitivo estuvo, pero bueno, preguntas tal vez, por favor, dudas, si necesitan que aclare algo. Profe, la constante es el ángulo. O sea, es la que se mantenga el ángulo constante.
Claro, el ángulo es clave, porque ¿qué pasaría si es que no fueran perpendiculares a la tangente? No, no, pero, o Digamos, ¿qué sea, el tal ángulo es la si... constante que nosotros, que es lo que habla el multiplicador de Ah, Lagrange. ya, ya, ya. Ah, ya, ya, no, 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 es un número. Es un número que depende. Por ejemplo, pensemos que, ¿qué tal si este vector fuera mucho más grande? Supongamos nomás, ¿ya? Entonces, sí o no que aquí el lambda tendría que tomar un valor más grande para permitir la igualdad. Entonces, como quien dice, debo que este vector pequeño tendría que multiplicarle un lambda grande para que se iguale con el otro vector. Ya me quedó claro. Pero tiene que ser Chévere. perpendicular, eso sí, entonces, para que sea, Claro, sí, sí, ya. sí, porque si no son perpendiculares, como les iba a plantear, ¿qué tal si, por ejemplo, este gradiente estuviera inclinado nomás, un pin para acá? Entonces ahí se fregó, o sea, no hay cómo hacerla. Porque imagínense, si este fuera el gradiente de G, eso lo multiplico por una constante, se va a ir para este lado, por ejemplo. O sea, digamos que fuera por acá. Entonces, ¿qué sucede? Que si se va para ese lado, ya no puedo igualarse. No hay forma. Pero resulta ser que ambos son tangentes. Ellos son perpendiculares a la tangente y por ende tienen el mismo ángulo. ¿Y por qué tienen eso? Por la razón que les mostré hace un rato con el teorema de la función implícita, que no sé si me salió tan bien, pero bueno. Creo que gráficamente es más fácil de ver, ¿no? Gráficamente sí es, creo, más fácil. Más preguntas, por favor, sino para seguir avanzando ya las ecuaciones. Ok, entonces seguimos. Seguimos entonces. Ya. Entonces, bueno, aquí está una gráfica no tan prolija, pero con la idea parecida, ¿no? Aquí tienen las tres dimensiones. Aquí ustedes pueden ver la montaña. Es justo la que conocemos, ¿no? La función. Aquí está el plano que ya sabemos a qué nos referimos. Y aquí está justo este vector, ¿sí? Este vector que representaría, si nos fijamos, estaríamos en un punto, si esto no me equivoco, sería sobre el plano, el punto en donde se da la igualdad, ¿no? Sí, que es una tangente. Si ven que aquí está la tangente, ¿no? Bueno, no es el mejor gráfico que el mundo, pero la idea es esa. Entonces, en definitiva, en un problema de optimización con dos variables, ¿sí? La igualdad entre gradientes va a generar lo siguiente. O sea, esta igualdad entre gradientes nos va a generar una igualdad entre derivadas parciales, porque eso es el gradiente, ¿sí? De hecho, recuerden que si estamos en dos dimensiones, el un gradiente sería la parcial de f con respecto a x1 y la parcial de f con respecto a x2, y el otro gradiente sería parcial de g con respecto a x1 y parcial de g con respecto a x2, ¿ya? Ahora, antes de continuar, quiero aquí hacer una pequeña observación. No lo puse en las láminas, pero es importante. Si no hubiera restricción, ¿cuál era la condición de primer orden? ¿Se acuerdan? ¿Qué debía pasar con el gradiente de la función si no hay restricción? Igualado a O cero. sea, los problemas que hacíamos antes. ¿Cuánto era esto? ¿Cuánto Gradiente debía ser eso? cero. Cero. O si quieren, gradiente de f debería ser cero. ¿Por qué? Porque si no hay restricción, era como que el gradiente se puede ir al máximo y en el máximo ya no hay más a dónde ir. O sea, llegué a este punto y ya no hay a dónde más ir. Por tanto, el gradiente se hace cero en este punto máximo. En cambio, miren la diferencia. Cuando aparece la restricción, ahora el gradiente ya no va a ser cero, sino que el gradiente debe coincidir al menos en el ángulo con el otro gradiente, el de la restricción. Y el lambda, o sea, el multiplicador de Lagrange, le usamos como para permitir que los dos vectores se igualen, ¿sí? Lo que decíamos hace un rato en la otra lámina, ¿no? O sea, este lambda me va a permitir la igualdad. Entonces, ahora ya pueden percibir en qué está cambiando el problema. Si quieren, esta sería nuestra nueva condición de primer orden. Entonces, miren, la antigua condición de primer orden, ¿qué pedía? Que el gradiente sea cero y se acabó. La nueva condición de primer orden me pide que el gradiente ya no va a ser igual a cero, sino que va a ser igual a otro gradiente, el de la restricción, pero ajustado por un factor lambda, para permitir la igualdad de los dos vectores. ¿Ok? Es decir, va a surgir un sistema de ecuaciones. Entonces, miren aquí. Sería la parcial de f con respecto a x1 igual a, ustedes recuerden, ¿no? Si tienen una constante por vector, la constante se multiplica a ambos términos.
y la igualdad es de elemento a elemento, ¿no? Entonces sería parcial de f con respecto a x1 igual a lambda por la parcial de g con respecto a x1 y la parcial de f con respecto a x2 igual a lambda por parcial de g con respecto a x2. Antes, las igualdades eran que esto es 0 y 0, si no hay restricción. ¿Ya? Entonces, ahora como hay restricción, son estas las igualdades. Y a estas igualdades hay que agregarle la propia restricción, que es una ecuación, ¿no? Entonces, miren, tengo ahora tres ecuaciones. ¿Sí? Tengo tres ecuaciones. ¿Y cuáles son las incógnitas? X1, X2 y el lambda. ¿Sí? Porque no sé cuánto es lambda, o sea, no puedo coger arbitrariamente cualquier lambda. Es una variable. Entonces, esa es la idea. O sea, ahora tenemos tres ecuaciones, ¿sí? Donde quiero encontrar x1, quiero encontrar x2, pero ahora también quiero encontrar el término lambda, que es el que permite la igualdad de los dos vectores. ¿Sí? Porque no puedo poner cualquier término. O sea, si pongo cualquier término, puede que justo escoja un término que no genere la igualdad. Entonces, se busca un lambda que iguale los vectores, entonces, por tanto, es otra variable del modelo, en definitiva, ¿no? Entonces, tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, y la solución de este sistema permite obtener el posible punto maximizador o minimizador. ¿Qué tal ahí? ¿Preguntas, por favor, de esto? O sea, ¿cómo cambian las condiciones de primer orden? ¿Y cómo surge este sistema? O sea, básicamente que surge una nueva variable, ¿no? Tomar un poco de esto. Ah. Tal vez algunos de ustedes sepan esto de los multiplicadores de Lagrange y les parezca un poco está aburrido lo que estoy explicando, porque han de decir, ¿para qué tanta vuelta? Lo que pasa es que yo quiero que quede clara la intuición de esta. O sea, esta intuición para mí es vital. O sea, ¿por qué? Porque en el matemática vamos a hacer esto. ¿Se acuerdan que en el matemática lo que hacíamos era igualar el gradiente a un 0, 0? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora en el matemática? Vamos a igualar el gradiente ¿a qué? A un lambda g, o cosas parecidas, ¿no? O sea, esto me va a servir también para más adelante cuando veamos otros multiplicadores más difíciles, que se llaman los de Kuhn-Tucker. Pero bueno, repito, ¿no hay preguntas hasta aquí? Ok, entonces seguimos. Profe, Muy bien, profe. entonces, No, ¿cómo? no, Sí, sí, yo sí tengo una pregunta. por favor, claro. O sea, quizás sea un poco más profunda. ¿Por qué no igualo al inicio, digamos, la función objetivo con la restricción, A ver, en lugar de igualar veamos. las derivadas? O sea, ¿por qué no igualo la función objetivo con la restricción? Ajá. Ya. Si yo hago eso, lo que estaríamos sacando es esta región, ¿no? O sea, lo que yo estaría sacando son toditos los puntos donde al mismo tiempo tengo la función y tengo la restricción. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no quiero toditos los puntos. Pero, digamos, Solo- si le igualo y después le derivo y le igualo a cero, podría ser, digamos, algo similar a lo que estamos haciendo antes. Ya. Creo que ya le cacho. O sea, a ver, digamos esto, ¿no? Y es menos x1 al cuadrado, menos x2 al cuadrado. Y la restricción que era, ¿cuánto era la restricción? Ya estoy ya mal. A ver, ¿dónde está eso? Es 2x1 más 5x2. 2x1 más 5x2. 2x1 más 5x2 igual a 15, creo que era. Ya. A ver, una opción que uno podría aplicar es, ok, despejemos x2, digamos. Y luego de despejar x2, le puedo insertar en la función. Creo que esto está en consonancia con lo que usted plantea. Sí, sí. ¿Qué opina, colega, de esa idea? O sea, despejar Sí, x2, sí. ya. Y después derivar, Exactamente. ya. No, es totalmente válido. Eso sí. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo en ese caso? En ese caso, lo que estaría es reduciendo el tamaño de las funciones, ¿no? O sea, el dominio. O sea, aquí las funciones están en R2, porque tienen dos variables. Pero habría la opción de que yo coja el x2, despeje y reemplace. Y claro, y podría de una vez derivar, porque ¿qué pasaría? De hecho, hagamos, a ver, ¿cómo se vería eso? Hagamos ese ejercicio. Me gustó ese ejercicio. Verán, porque estaba pensando en hacerlo, pero no, al final dije que no, pero a ver, solo para ver, ¿ya?
Entonces tenemos esta función que era 10 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Que eso me gusta, o sea, que vayan ganando ese criterio de ¿y por qué no hago esto? ¿Y por qué no intento lo otro? Ya, entonces 2x1 más 5x2, 2x1 más 5x2 igual a 15. Entonces, como les decía, si yo despejo x2, esto sería 15 menos 2x1 sobre 5 o x2 igual 3 menos 2 quintos de x1, ¿no? 2 quintos de x1, ya. Entonces yo podría tomar este x2 y reemplazarlo en la función de arriba. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Sería f x1, x2 igual 10 menos x1 al cuadrado menos, y en vez de x2 al cuadrado sería 3 menos 2 quintos también de x1 al cuadrado. Conclusión, ya no tengo una función de dos variables, sino una función solo de una variable, que sería 10 menos x1 al cuadrado menos... Bueno, se entiende, ya no quiero ni sacar eso, ya. Pero se entiende. O sea, estamos de acuerdo que ahora ya tenemos una función solo de una variable. Bueno, seamos vagos. A ver, ¿cómo queda? A ver, sería menos el cuadrado del primero, que es 9, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 4 quintos de x1, más 4 25avos, que es el cuadrado del segundo. Ya, entonces sería, en definitiva, esta función, ¿no? F de x1 igual 10 menos x1 al cuadrado, menos 9 más 4 quintos de x1, menos 425 de x1 al cuadrado. Y de aquí yo podría decir que entonces f de x1 es igual, 10 menos 9 es 1, más 4 quintos de x1, menos 25 y 4 menos 29, 25avos de x1 al cuadrado. Entonces miren lo que hemos logrado. Tenemos ahora una función solo de una variable, y a esta función de una sola variable ya le trabajamos como es, ¿no? Con una función de una sola variable tenemos que sacar condición de primer orden, que sería la derivada de f con respecto a x1 igual a 0, y la condición de segundo orden, que sería que la segunda derivada, ¿sí?, con respecto a x1 sea negativa, si es que es máximo. Y listo. ¿Cuál es el tema aquí? Primero, que esto está bien. O sea, esto sería totalmente correcto y ya, se resolvería el problema. ¿Cuál es el lío? El lío es que esto es muy específico, primero, a que la restricción sea lineal. Pues miren, aquí estoy muy dependiendo demasiado de que la restricción sea lineal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque si la restricción no es lineal, se me va a hacer más difícil despejar. Primera cosa. ¿Ya? Primero estoy dependiendo de que la restricción sea lineal. Segundo, dependo de que el problema solo tenga dos variables. El enfoque que nosotros vamos a adoptar permite después sacar para problemas de 3, de 4, de cualquier número de variables. ¿Sí? Entonces serían básicamente las dos razones por las que no adoptamos este enfoque, porque de ahí se puede hacer, o sea, y no estaría mal, estaría súper bien, pero es muy limitado, o sea, está muy limitado a un problema con dos variables y con restricción lineal donde puedo despejar el x2. En cambio, el enfoque que vamos a ver es bien general, porque de hecho, fíjense, esto me sirve incluso para ver por qué tanto lío con los multiplicadores de Lagrange. Hagamos esta gráfica, ¿no? Imaginemos que tenemos x1, x2. Pensemos que tenemos las curvas de nivel. Ya digamos que la curva de nivel era algo así, ¿no? Nuestro ejemplo, ¿no? La curva de nivel, ¿ya? Estas son las curvas de nivel. Por aquí creo que estaba el máximo, ¿ya? Entonces el vector gradiente de las curvas de nivel apunta para este lado, ¿ya? Bueno, ay, déjenme un segundito mover esto. Ya. Entonces ahí, las curvas de nivel están apuntando hacia un lado. Digamos que este es el máximo, ¿ya? ¿Qué tal si mi restricción es lineal? Entonces lo que decimos es que justo en la tangente, que es este punto, ¿sí? Voy a igualarle con el otro gradiente, ¿no? Ah, mismo ángulo, solo que pueden tener otro, apuntar hacia el otro lado, ¿ya? Ok, esto funciona con restricción lineal. ¿Qué tal si ahora mi restricción no es lineal? Digamos que mi restricción fuera una curva así, o así más. Ah, una curva. Ya hagan de cuenta que topó aquí, ¿ya? Pregunta, ¿funcionará el mismo criterio o no? ¿Qué opinan? Gradiente de G, gradiente de F. Gradiente de F igual a lambda, gradiente de G. ¿Qué opinan? ¿Funcionará o no este mismo criterio? Con una restricción que no es lineal.
¿Qué dicen? O sea, el de los gradientes, sí. Exacto. El de los gradientes sí, porque ambos comparten la misma tangente. Y de hecho es la demostración que hicimos. O sea, que esta igualdad no solo se cumple para una restricción de igualdad, sino para cualquier función implícita, en el caso de la curva de nivel, y para cualquier tangente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que mientras el enfoque de arriba, que me gusta ese enfoque. Yo a veces hacía esto cuando no me acordaba multiplicadores de Lagrange hace tiempo. Es un enfoque muy intuitivo. El problema es que tiene las restricciones que decíamos, ¿no? El problema es que si la restricción ya no es lineal, ya se complica despejar. Y segundo, esto depende solo para dos variables. En cambio, este enfoque de acá, de los gradientes, no importa cómo sea la restricción. La restricción puede también ser no lineal. Total, va a aplicar lo mismo que abajo, solo que con el gradiente de g. O sea, el gradiente de g va a ser perpendicular a la tangente y resulta que las dos van a compartir la misma tangente. Entonces se mantiene el mismo criterio. Sí, Este pero criterio se profe, puede extender a cualquier. ahí el vector no sería diferente, porque puede ser una curva con cualquier otra forma, entonces podría apuntar hacia otro lado, a pesar de que cumplan la misma También podría tangente. apuntar hacia abajo. Totalmente. No le pongo hacia abajo para que no se cruce y se vea feo el gráfico nomás. Claro, podría apuntar hacia abajo, pero lo que sí van a tener es el mismo ángulo, porque tienen la misma tangente. Sí, pero tranquilamente este vector podría apuntar abajo o arriba, ya depende, ¿no? Pero le hago así para que no se me cruce en la gráfica nomás. ¿De acuerdo con este criterio o dudas, por favor? Esta parte debe estar súper claro, o sea, deben estar súper convencidos que esto funciona. O sea, se les debe hacer bien lógico esto, ¿ya? Porque de aquí viene todo. Y en una cúbica también, siempre y cuando choque También. en la... Claro, por ejemplo, si yo tuviera una función media rara así, ¿no? Digamos, ya. Ya es un caso exageradísimo, pero digamos, ¿no? Suena esto así. Y acá, ¿no? Más o menos. Podría ser, ¿no? Que tenga este caso. Y de hecho tengo un ejemplo así parecido listo para ustedes. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay dos tangentes. ¿Qué es lo que va a suceder? Que hay dos igualdades. O sea, aquí tendrían un gradiente, digamos que un gradiente, digamos, ya va así. Este sería el gradiente en ese punto. Llamémosle el punto A. Entonces, este sería el gradiente en el punto A. Y este sería el gradiente en el punto B. Entonces, incluso en una curva de estas, claro, no parece tan obvio, pero en realidad sí son perpendiculares, entonces van a compartir la misma. Entonces este podría ser, o digamos, podría ser hasta para abajo, ¿no? Sino que se cruza feo, pero bueno, entienden la idea. Este sería el gradiente de G en el punto A, y este sería el gradiente de G en el punto B. Entonces, ¿qué sucedería? Que tendríamos dos puntos, pero se mantiene la misma lógica, ¿sí? Se entiende la misma lógica de que los gradientes, por ser tangentes, van a tener el mismo ángulo. Eso es lo que me garantiza la demostración que les mostré hace un rato. O sea, que esa demostración, o sea, el teorema de la función implícita me garantiza que siempre que estas cosas sean tangentes, ¿sí? Estos vectores van a ser perpendiculares a la tangente y por ende van a tener siempre el mismo ángulo. Claro, pueden apuntar hacia arriba, hacia abajo, donde apunten es lo de menos, porque para eso está el multiplicador. Entonces tendríamos aquí un lambda 1, un lambda para A mejor, y aquí un lambda para B. Pero sigue funcionando el criterio. Imagínense cómo sería despejar una función de estas. ¿Qué será, no? Una cosa así, ¿no? Entonces despejar algo así ya se vuelve imposible, ¿no? En cambio, esto de aquí se puede incluso automatizar, que es lo que les voy a mostrar también, o sea, en matemática. En fin, seguimos entonces. Pero me gustó esa observación. Súper, súper interesante. Ahora, llevemos esto a otro plano. O sea, ya espero, más o menos, que con lo que hemos conversado, se nos vuelva natural esa igualdad. O sea, esta igualdad de aquí tiene que empezar a volverse algo natural para nosotros, ¿ya? Entonces, el sistema de ecuaciones que proviene de esta igualdad entre gradientes también puede obtenerse de otra forma, ¿ya? Puede obtenerse de otra forma planteando una función donde lambda se considera como una nueva variable. ¿Cuál función? Esta función. Entonces, algunos de ustedes probablemente aprendieron más bien desde este enfoque.
en donde uno dice, ok, voy a construir una nueva función que le voy a llamar la función lagrangiana o lagrangiano. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Construir una función artificial, que en efecto le llamo L. Esta función artificial L va a depender de tres variables, lambda, x1 y x2. ¿Y cómo se construye? Intuitivamente podríamos pensarlo así, es la función original menos un factor de penalización. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Esto mejor lo voy a poner en mis apuntes. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de esta función lagrangiana. Ese es otro enfoque para explicar este tema, función lagrangiana. O sea, uno podría construir esta función artificial L de lambda x1, x2, en donde esto es igual a la función original, x1, x2, pero le resto, ¿ya? ¿Qué le resto? La restricción, digamos, aquí está la restricción g, que depende también de x1 y x2, menos la constante multiplicado por lambda. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de esto? ¿Ya? Recuerden ustedes que la restricción, ¿sí? La restricción es que g de x1, x2 es igual a la constante, es la restricción. Entonces, cuando la restricción se cumple, este paréntesis, perdón, este corchete se va a hacer cero. En cambio, cuando la restricción no se cumple, es como que aquí nosotros le ponemos una penalización a la función. ¿Ya? Es como quien dice, ok, quiero maximizar esta función, pero le pongo una penalización cuando la g no se iguala a la constante, o sea, cuando la restricción no se cumple. Y lambda, en este caso, funciona como un factor de penalización, o sea, cuánto le pongo de peso a la penalización por el no cumplimiento de la restricción. ¿Ya? Entonces, si yo aplico este otro enfoque, yo diría, ok, la derivada de L es igual a la derivada de F menos lambda por la derivada de G, pero ahorita en vectorial, o sea, con gradientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que busco? Aquí yo busco maximizar esta función artificial, este L. O sea, busco maximizar este gradiente, ¿qué digo? Este lagrangiano, que es esta función en donde cojo la original y le resto lambda por la diferencia entre G y C. O sea, es la función restada la penalización cuando la restricción no se cumple. Porque estamos de acuerdo que si la restricción no se cumple es cuando G y C son distintos. En cambio, cuando se cumple son iguales. Entonces, esto de aquí es como una penalización y el lambda aquí podrían pensarle que es un factor de penalización. ¿Sí? Un factor de penalización, o sea, le baja la función. O sea, cuando esto no se cumple, este factor, como hay un menos, le va a bajar a la función y la función ya no puede ser óptima. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Maximizar esta L. ¿Y cómo maximizo esta L? Ahí sí puedo verle a la L como una función. Entonces, la maximización de L, recuerden que la condición de primer orden sería que el gradiente de L sea 0. Pero, ¿cuál es el gradiente de L? Es el gradiente de F menos lambda gradiente de G. ¿Eso qué significa? Si este término que resta pasa a sumar al otro lado, me queda que la lambda gradiente de G es igual al gradiente de F. O sea, me queda exactamente lo mismo. ¿Sí? Claro, este es un poco más, si quieren, es más intuitivo desde el punto de vista de que, ok, si quieres resolver el problema original, toma y construye una función artificial que le llamamos función lagrangiana, ¿sí? O el lagrangiano. Esta función lagrangiana va a depender de lambda, x1 y x2, o sea, esta es una función en R3, ¿ya? Y es la función original menos la penalización que se le pone a la función cuando no se cumple la restricción, o sea, cuando g es diferente de c, ¿ya? Y el lambda que hace de factor de penalización. Entonces repito, ¿no? Saco la derivada de L, la derivada de L es igual a la derivada de F, menos lambda es una constante, sale y me queda derivada de G. La constante no importa, derivada de constante 0. Y como yo sé que la condición de primer orden es que el gradiente sea 0, en este caso es el gradiente de la L, de la función artificial. Pero resulta que ese gradiente es lo mismo que el gradiente de F menos lambda gradiente de G, perdón. Entonces, este término que resta pasa a sumar y ya está. Tenemos de nuevo la misma igualdad.
Sí, es un poco más artificial, pero da el mismo resultado. Sí, el gradiente de L. O el lagrangiano, o sea, la función lagrangiana. O sea, usar esta función lagrangiana nos lleva al mismo resultado, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto se le conoce como el lagrangiano o función lagrangiana. Y como les decía, puede interpretarse como una función alternativa de tres variables, cuyo máximo o mínimo coincide con la función original, bajo la restricción. ¿Sí? Entonces, esta es la otra forma de ver el tema de los multiplicadores de Lagrange. O sea, puedo construir esta función lagrangiana, ¿de acuerdo? De tal modo que las condiciones de primer orden para resolver el problema nacen de igualar a cero las derivadas parciales de L. ¿Sí? O sea, yo podría coger y decir, ok, saco la derivada parcial de L con respecto a lambda 1, la parcial de L con respecto a x1 y la parcial de L con respecto a x2 y les igualo a cero. Que me faltó igualar a cero, disculpen, ya voy a igualar a cero. Ya, esto es igual a cero. ¿Ya? Y este sistema de ecuaciones, como les estaba diciendo hace unos segundos, es equivalente a plantear que el vector gradiente del lagrangiano es igual a cero. O sea, nabla L igual a cero. ¿Ya? Entonces, con este nabla L igual a cero, entonces ya sé que esto de aquí es lo mismo a decir que nabla F es igual a lambda de nabla G. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Ya? Ok, entonces, antes de continuar, tal vez alguna pregunta sobre este enfoque de más bien construir una función artificial y de ahí buscar el óptimo. No sé si se entendió esta idea. ¿Preguntas quizá? No, profe, sí está claro. Sí, o sea, lo importante es la idea esta de la penalización, ¿no? O sea, ver que es la función, pero le penalizamos, por eso es que vale menos, ¿no? Le penalizamos. ¿Qué se trata la penalización? De que si no se cumple la restricción, G y C son distintos. Entonces aquí está la diferencia entre G y C. Y el lambda hace las veces de ponderador, ¿no? O sea, ¿cuánto peso le ponemos a esta penalización? Pero de ahí es lo mismo, ¿sí? Va a darnos el mismo resultado. Entonces, la solución del sistema, sea que le vean con el un enfoque o el otro, que al final es lo mismo, ¿sí? Permite encontrar el punto crítico, pero ojo, el punto crítico también va a tener a lambda, ¿ya? Entonces, lo importante es recordar que el lambda, que es el multiplicador de Lagrange, también es un punto, es un valor que buscamos, ¿ya? Y una vez que hacemos eso, hay que verificar algo que se conoce como cualificación de restricciones, ¿ya? O sea, una vez que ustedes ya encuentran el punto crítico, luego tenemos que verificar que al menos una de las derivadas parciales de la G, ¿sí? Sea diferente de cero. En caso contrario, surge algo que se llama el caso degenerado. Pero eso se va a entender mejor ya en los ejemplos, ¿ya? O sea, cuando ustedes están resolviendo este tema, deben verificar que las restricciones, o sea, la G, ¿sí? Tenga derivadas parciales que no sean cero. Porque a veces pasa casos raros donde resulta ser que encuentras el punto crítico, le pones el punto crítico en la derivada de la restricción y te sale cero. O sea, es como que la restricción no es sensible al punto crítico, en el punto crítico, ¿ya? Entonces, pero bueno, eso ya lo vamos a ver con los ejemplos, va a ser mucho más fácil de explicar y de entender qué estamos haciendo ahí. Ok, entonces todo esto es para encontrar condición de primer orden, ¿ya? La condición de primer orden. Pasamos ahora a ver la condición de segundo orden, ¿ya? Entonces miren cómo ha cambiado, ¿no? Entonces la condición de primer orden eh, ahora es esta, ¿no? Antes era aquí cero. Entonces ahora es este lambda de lambda G, ¿no? Antes había aquí un cero. Entonces vamos a ver qué pasa ahora con la condición de segundo orden. ¿Ya? Ah, bueno, antes hay una interpretación de lambda también, sí, porque noten que lambda, ¿qué es? ¿No? O sea, lambda es un número que iguala a los gradientes, pero ya, o sea, ¿qué más? O sea, resulta que lambda también tiene una interpretación, ¿sí? Vamos a hacer esto rápido, ¿no? Entonces supongamos que ya encontramos la solución, ¿sí? Y vamos a suponer que esa solución depende de la C, de la constante. Recuerden que C es la constante de la restricción, ¿no? O sea, decíamos que G de x1, x2 es igual a la constante C, ¿ya? Entonces, nosotros podríamos incluso luego, recuerden que esto significa que, bueno, también tengo f de x1 y x2, ¿no? Entonces, imaginen que ya resolvimos el problema. Encontramos al menos el punto crítico. El punto crítico va a depender de C.
Es un hecho. O sea, dependiendo del C va a depender, va a salir de X1 y X2. Entonces podemos decir que X1 y X2 en el punto crítico dependen de C. Y eso puedo reemplazar en la función. ¿Para qué? Para decir que esta función, la f, en el punto crítico, depende de C. O sea, al final yo podría decir que todo depende solo de C, o sea, de esta constante. En el punto crítico, o sea, ya cuando resolvemos el problema. ¿Por qué hago eso? Porque entonces yo podría sacar la derivada de la función f con respecto a C. Si yo aplico la regla de la cadena, ¿qué me queda? Cómo C afecta a X1, estrella, y luego el parcial de cómo X1 afecta a F. Cómo C afecta a X2 estrella, y luego la parcial de X2 estrella afectando a F, por la regla de la cadena, ¿no? ¿Ok? Ahora, por las condiciones de primer orden que acabamos de mencionar, sabemos que hay estas igualdades. ¿Cuáles igualdades? La parcial de f con respecto a x1 estrella tiene que ser lambda, parcial de g con respecto a x1, y la parcial de f con respecto a x2 tiene que ser lambda, parcial de g con respecto a x2. ¿De dónde sale eso? En esencia sale de la igualdad de los gradientes. O sea, gradiente de f igual lambda, gradiente de g. Gradiente de f, recuerden que es la parcial de f con respecto a x1, parcial de f con respecto a x2, igual a lambda, y aquí vendría parcial de g con respecto a x1, parcial de g con respecto a x2. Entonces, ¿qué está pasando? Que estas igualdades son estas de acá, ¿no? Parcial de f con respecto a x1 es igual a lambda, parcial de g con respecto a x1, parcial de f con respecto a x2 es igual a lambda, parcial de g con respecto a x2. Entonces yo reemplazo, miren, yo puedo reemplazar esta derivada con esta de acá y esta otra derivada con esta de acá. ¿Sí? Si yo reemplazo estas dos, ¿qué me va a quedar? Y saco factor común, ¿no? Porque aquí ya no va a estar esta derivada de f, sino esta derivada de g y el lambda. Igual ya no va a estar esta derivada de f, sino la derivada de g por lambda. Entonces los lambdas salen como factor común y me queda esta expresión. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, estoy viendo cómo cambia la función cuando cambia la constante en el valor óptimo o extremo, perdón, en el máximo, ¿no? En el punto crítico. Ahora, notemos lo siguiente. Si yo sé que la g, ¿sí? La g recuerden que es igual a la constante, y g también depende de x1 y x2, en el punto crítico también depende de x1 y x2, pero los puntos estrella, y estos también dependen de c. Entonces, ¿qué podemos sacar? Yo puedo sacar la derivada de g con respecto a c. De nuevo, aplico la regla de la cadena. ¿Qué me va a salir? Primero c afecta a x1 y luego x1 afecta de manera parcial a g. Lo mismo acá. Primero c afecta a x2, luego x2 afecta de forma parcial a g. Pero resulta ser que si nos fijamos, la derivada de g con respecto a c es 1, porque g es igual a c. Sí, es como decir, esto es como sacar la derivada de c con respecto a c, que sale 1. Entonces, ¿por qué quiero eso? Porque esto de aquí, esto que acabo de sacar, es idéntico a lo que está acá arriba. Es lo mismo. Eso significa que todo esto se transforma en 1 y por tanto, si yo hago el reemplazo, ¿qué me queda? Este resultado. Entonces, en este resultado, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es lambda? Lambda es cómo cambia la función cuando cambia la constante en el valor máximo. O sea, imagínate que la función ya llegó al máximo que cumpliendo la restricción, ¿no? Ese máximo donde el plano se cruza con la función. Entonces, el lambda es un numerito que te dice, ok, si tú le mueves un poco la restricción, ¿cómo cambia el óptimo? Por ejemplo, ¿no? Recuerden que teníamos la restricción en el... Tengo un problema y no me aprendo esta restricción. A ver, 2x1 más 5x2. Ya, recuerden que la restricción en nuestro ejemplo es 2x1 más 5x2. ¿Ya? Esta es la restricción que es 15. Entonces la pregunta es, ¿qué tal si al 15 le subimos un poquito? ¿Ya? Le subimos un poquito. O sea, como quien dice, ¿qué tal si pensemos en un consumidor? Recuerden este ejemplo, ¿no? Decíamos, ¿qué tal si el consumidor tiene $15 y aquí están $2, $5? Entonces, ¿qué tal si le damos $1 más al consumidor? Entonces, de 15 pasa a $16. ¿Cómo ese dólar extra le mejora a su función que nosotros decíamos puede ser el bienestar? Entonces, miren, lambda básicamente me diría cuánto crece el bienestar del consumidor dándole $1 más, si es que yo le interpreto esto como el ingreso. ¿Ya?
Claro, es la interpretación económica cuando hacemos el problema del consumidor. Ya vamos a ver el problema del consumidor en la próxima clase. Pero en definitiva, esa es la idea del lambda. O sea, el lambda, este multiplicador de Lagrange, en esencia es un numerito que me dice, ok, ¿cuán sensible es la función si le muevo a la restricción un poco, ¿de acuerdo? En el punto óptimo, ¿ya? Todo esto tiene varias interpretaciones que en su momento lo vamos a ver. Pero todo esto, entonces, todo este relajo, sí, todas estas derivadas, la regla de la cadena, ¿no? En definitiva, todo es la regla de la cadena. Entonces, todo esto se resume a decir que lambda es la tasa de cambio en el valor óptimo de la función f con respecto a c. ¿Ya? Entonces, este ya es un argumento igual un poquito más elaborado. Si no logran saberse de memoria esto o logran saber sacarlo a mano, no hay problema, tranquilos, para eso yo saqué. Lo que a mí me interesa más bien es que interprete. ¿Sí? O sea, ya cuando hagamos ejercicios, va a sacarse valores de lambda. Lo que a mí me interesa es que interpreten qué significa el valor. Eso me importa más, ¿no? Porque de ahí esto otro ya es una demostración. De hecho, yo saqué esto más o menos siguiendo algunos libros, ¿no? Entonces, no es gran cosa tampoco. Lo importante es la interpretación. O sea, a mí lo que más me interesa es que ustedes cachen que el lambda no es un número arbitrario, no es un número cualquiera, no es el número 3, 5 o el que yo quiero para que los vectores se igualen. También es un número con interpretación, ¿no? De hecho, alguien tal vez se acuerde cómo se le llamaba lambda en microeconomía. Tal vez alguien se acuerda de este lambda. ¿Qué nombre le sabíamos poner en micro? Precio sombra. El precio sombra. Perfecto. Sí, ese es el precio sombra. Que es un nombre bien llamativo, ¿no? Es básicamente saber eh, por cada dólar, es que es el problema del consumidor, ¿no? Por cada dólar, o sea, cuánto nos da de bienestar cada dólar extra, ¿no? Que le damos al consumidor. Pero bueno, ya, eso luego, ya. Pero ya sabemos entonces que lambda no es cualquier cosa, o sea, eso voy. O sea, sepan que lambda, o sea, el multiplicador de Lagrange, también tiene su interpretación, ¿no? Ok, entonces ahora sí, una vez que ya sabemos o ya encontramos el punto crítico, ¿ya? Eh, y noten, ya sabemos hasta interpretar lambda, vienen las condiciones de segundo orden. Y para las condiciones de segundo orden, ¿qué tenemos que hacer? Analizar la matriz hessiana. Pero ahora, ¿de quién? ¿Ya? Recuerden que en nuestro problema original, cuando teníamos la f, nuestra simple f, la condición de primer orden era gradiente de f igual a 0, y la condición de segundo orden era que la matriz hessiana de f sea definida positiva o negativa. Negativa si quiero un máximo, por ejemplo. ¿Ya? Es que estamos maximizando f. ¿Cuál es el lío? El lío es que ahora estamos maximizando f sujeto a una restricción que le llamamos g, que es igual a constante. Entonces, la condición de primer orden ahora es que el gradiente de f sea igual a lambda gradiente de g. ¿Sí? O que esto es lo mismo que decir que el gradiente de esta función artificial lagrangiano sea 0. Cualquiera de las dos opciones. Ahora nos toca pensar en la condición de segundo orden. Y la condición de segundo orden también va a tener que ver con una matriz hessiana. ¿Sí? Una hessiana, pero esta vez va a ser la hessiana de esta función artificial, de este lagrangiano. ¿Sí? De esta L. Recuerden que la función artificial es f menos lambda g menos c, quitando toda la lata, ¿no? O sea, ya yendo más resumen. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Analizamos esta L como si fuera la función que quisiéramos maximizar. Entonces ya, condición de primer orden está lista. Ahora nos toca ver qué condición de segundo orden hay que aplicarle a esta L, ¿ya? Y eso va a tener que ver con la hessiana de L. ¿Sí? Entonces miren cómo cambia el enfoque, ¿no? Antes era solo la función, gradiente de la función, hessiana de la función. En cambio, si ya tienes restricciones de igualdad, tienes que analizar gradiente de L, que es lo mismo que igualar gradientes, y vas a tener que analizar la hessiana, pero ahora de L. Sin embargo, el análisis de la hessiana de L es un poquito diferente al análisis convencional. Ya vamos a ver por qué, ¿no? Y capaz que con eso estamos ya casi por cerrar la clase. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, bueno, primero es la intuición. Para las condiciones de segundo orden hay que analizar la matriz hessiana de L, ¿ya? De la función lagrangiana. A su vez, también vale la pena notar que uno puede transformar esta matriz, sobre todo si multiplicamos la primera fila y la primera columna por -1, lo cual no va a cambiar el determinante, ni las menores principales, ¿ya? ¿Por qué me interesan esos detalles? Para poder construir dos matrices.
la matriz hessiana de L, que esa podemos sacar, esa la conocemos, ya vamos a ver cómo es, y una matriz que se suele llamar la matriz hessiana bordeada, ¿ya? Entonces, en los libros de matemática, de matemática para economía, ¿sí? Como por ejemplo, esto se menciona mucho en los libros, en el libro de Simon y Bloom. Ya al final les voy a pasar toda la bibliografía del curso. También esto se menciona un poco, sí creo que se le menciona en Macaulay, White y Green. Esta es la Biblia de la microeconomía. Entonces, en estos tipos de libros y otros más, se trabaja con este tipo de matriz hessiana bordeada. Entonces, es necesario que al menos sepan que existe y más o menos cómo se usa, ¿no? Igual todo esto está programado en el matemática, ¿no? Así que no quiero que se estresen demasiado, ¿no? Porque esto sí puede ser un poquito estresante al inicio. Entonces, a ver, vamos primero con la matriz hessiana de L, ¿ya? Vamos a ver si logramos entender qué está pasando con esta matriz hessiana de L. Entonces, recordemos que la L, o sea, esta función artificial, ¿sí? Me voy a llevar, de hecho, esto. Mis apuntes. Ya. A ver, ¿dónde estaba? Aquí está. Ya. Ya, entonces tenemos esta matriz, ¿no? Queremos ver cómo así, de dónde sale esta matriz. ¿Ya? Entonces vamos a las condiciones de segundo orden, por si acaso, ¿no? Condiciones de segundo orden. Entonces, hemos planteado esta función artificial que hemos llamado el lagrangiano, que depende de lambda, x1 y x2. ¿Ya? Hemos dicho que esto es igual a una función f de x1, x2, x1, x2, menos lambda, que es un factor de penalización en esta interpretación, multiplicado por la función g de x1, x2, menos la constante. Ya, ¿cuál era la idea una vez más? Penalizo a la función cuando la restricción no iguala a la constante. O sea, cuando estos son diferentes, penalizo y el lambda se ve de factor de penalización y por eso el menos. Entonces, ¿cuál era la matriz hessiana? Recuerden que la idea de la matriz hessiana es la matriz de las segundas derivadas. ¿Sí? La matriz de las segundas derivadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar las segundas derivadas de esta función. Entonces, ¿cuál es la... Bueno, para sacar las segundas derivadas, primero debo sacar las primeras derivadas, ¿no? Entonces, pero noten, son de 3 términos. Es decir, yo tendría primero que sacar la parcial de L con respecto a lambda, ¿sí? Que eso es igual a la parcial de la función f con respecto a lambda. Pero noten, no hay lambda aquí. Entonces, esto se va a hacer 0. ¿Ya? De una vez pongamos así 0. ¿Ya? Menos la parcial con respecto a lambda de todo este término que está acá. Ya vamos a ponerle así en llaves. Ya, lambda por g x1, x2 menos c. Ya. Entonces, ¿qué nos va a quedar esta primera? La parcial de L con respecto a lambda es igual. Aquí hay un menos que se va a quedar. Entonces, miren, todo este corchete no tiene lambda. Entonces sale. Me quedaría todo esto de aquí. G de x1, x2 menos constante. Y me quedaría la parcial de lambda sobre lambda, que es 1. ¿Sí? Entonces, básicamente ya tengo la primera parcial de L con respecto a lambda, la primera derivada, ¿no? Luego, ¿qué debo sacar? Las otras derivadas. Por ejemplo, ¿cuál es la parcial de L con respecto a x1? Es igual a la parcial de f con respecto a x1. ¿Sí? Recuerden que esta es la función. Yo saco la parcial de f con respecto a x1, menos lambda en este caso es constante, porque ahora dependo solo de x1. ¿Sí? La variación solo es de x1. Entonces, lambda sale. Y me quedaría la parcial con respecto a x1 de todo ese corchete. G, x1, x2 menos c. Perdón. Ya, entonces me quedaría que la parcial de L con respecto a x1 es igual. La parcial de f con respecto a x1 se queda, menos lambda. ¿Y aquí qué va a pasar? La constante no cambia, solo cambia x1. Esto es 0. Entonces me va a quedar la parcial de g con respecto a x1. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esto de aquí, para simplificar notación, porque está un poquito pesada, ¿no? Entonces voy a bajarle un poco la notación. Esto le podríamos llamarle la L sub lambda, ¿no? Entonces sería menos G de x1, x2 menos C. Esto me indicaría que es la parcial de L con respecto a lambda. Esta de acá le voy a bajar igualmente la notación, sería L sub x1. Y eso sería igual a la parcial de
f con respecto a x1, que puedo llamarle f de x1, menos lambda, y esta parcial de g con respecto a x1, que le puedo llamar g de x1. ¿Ya? Entonces no hay que ser muy genios para saber, ok, cómo va a ser la L de x2, sin tener que sacar las parciales, sino ya solo viendo cómo nos quedó en resumido. Sería la f de x2 menos lambda g de x2, ¿ya? Son derivadas parciales de estas, ¿no? Pero ya, para ganar tiempo. Ok, ¿para qué saqué estas derivadas parciales? Las he sacado para yo poder ahora analizar las segundas derivadas. Recuerden que nuestro objetivo es sacar la matriz hessiana de esta vaina L. A ver qué sale, ¿no? Pues vamos con las segundas derivadas. Entonces, ¿cómo sería? Vamos con las diagonales primero, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería la segunda derivada de L con respecto a lambda? ¿Sí? Recuerden que son tres variables, ¿no? Lambda, x1 y x2. ¿Ya? Lambda, x1 y x2. Entonces, con respecto a esto de aquí, sería lo mismo que sacar la parcial con respecto a lambda de la parcial de L con respecto a lambda. Esto es lo mismo que sacar la parcial con respecto a lambda de, y esto de aquí le hemos llamado L sub lambda. Lambda, que no que parezca X. Ya, y eso aquí es igual a la parcial con respecto a lambda de, entonces veamos que era L de lambda. L de lambda era esta cosa de aquí. ¿Ya? Entonces, de hecho, le podemos escribir. De hecho, fíjense. ¿Sí? ¿No? No le escuché bien, colega. No sé si... No le escuché, la verdad. Bueno, terminemos mejor. Ya, solamente para cerrar, porque esto va a tocar de ley continuar la próxima clase, solo permítanme escribir esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Esta sería la parcial con respecto a lambda de la L sub lambda, que era la derivada parcial de L con respecto a lambda. Pero si ustedes se fijan, aquí no hay lambda. ¿Dónde está? Arriba. Ya. Aquí ya no hay lambda. ¿Sí? Como aquí ya no hay lambda, obligado va a ser cero, siempre. ¿Sí? Entonces anotemos nomás eso y con eso cerramos, ¿ya? Entonces me quedaría la derivada de menos g menos c. ¿Ya? Sí, sin los x, para que se vea rápido, ¿ya? Esto de aquí es este término L lambda, que corresponde al de acá arriba, ¿no? L sub lambda, y aquí vemos que no hay lambda. Entonces esta segunda derivada, perdón, la segunda derivada de L con respecto a lambda 2 es igual a 0, ¿ya? Porque aquí no hay nada de lambda. Este 0 coincide siempre con este 0 que está acá. ¿Sí? Ese 0 que está ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la tarea que tenemos que completar en la próxima clase? En la de mañana. Vamos a terminar de sacar los otros términos de la hessiana, ¿de acuerdo? Y con eso vamos a primero saber, bueno, cuál es la matriz que tengo que analizar para los multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Entonces, esta sería. Y después vemos qué es la matriz hessiana bordeada. Y después de eso ya vamos a ejemplos. ¿Ya? Entonces, quienes están sufriendo ahorita diciendo no estoy entendiendo porque está mucho símbolo, tranquilos, llegamos a los ejemplos y ya van a ver que en los ejemplos esto es mucho más sencillo de lo que parece. Ojalá, ¿Ya? ojalá, Y profe. está todo automatizado. ¿Sí? Les garantizo que es mucho más sencillo de lo que parece, ¿ya? Está Sino que lloviendo en el tienen que sur, profe. saber, ¿perdón? Está lloviendo en el sur, Parece que sí, ¿por qué? porque acá está lloviendo a cántares. Ya me imagino, sí, no, el clima ha estado horrible. Bueno, colegas, entonces quedamos aquí en este punto y continuamos la clase de mañana. Déjenme termino primero el video. Listo.